¿Listo? Ahora sí. Bueno, antes que nada, buenos días. Perdón por la demora, pero la verdad es que nos costó a nosotros llegar con el tema del tránsito, así que eh, dimos unos minutos más para que llegue el resto de la gente, porque la verdad que está bastante complicado para llegar. Les agradecemos a todos la presencia, así que bueno, esperamos que esto resulte en una jornada productiva y que podamos trabajar y charlar sobre los distintos temas que tenemos en la agenda. Ahora los voy a dejar en manos de Guillermo, que va a dar la apertura formal del comité. Hola, buenos días. Eh, un gusto estar como siempre en estos espacios. Uno acá ve caras amigas, así que eso siempre es bueno. Les agradecemos mucho haber estado acá hoy y ayer en las capacitaciones, los que estuvieron. Sabemos que la movilidad es todo un tema, hay muchos que vienen viajando bastante para poder estar en este encuentro, así que esperemos que lo aprovechen y que pueda ser un encuentro que se lleven cosas a sus lugares de trabajo. Lo mismo que ayer, los que estuvieron en las capacitaciones, nos alegramos esperemos que las hayan aprovechado. Las capacitaciones sabemos que son muy importantes y a nosotros nos da bastante trabajo generarlas, así que esperemos que puedan seguir aprovechando las capacitaciones que vamos dando. Por eso este año, durante ya el año pasado, venimos fortaleciendo los cursos virtuales, porque entendemos que eso les es más fácil tener una llegada, aunque no es lo mismo encontrarnos claramente, pero los cursos virtuales tienen esa ventaja que nos permite a nosotros darlo con más asiduidad y a ustedes participar más desde sus lugares sin tener que dejar los espacios. Ayer a la tarde me pasó algo que me parecía bueno contarlo, que les aseguro que fue verdad, que no fue un invento para este espacio, pero me pasó ayer y me parecía que era interesante contarlo. Estaba en casa una amiga con su hija que estaba ya está en la universidad y vio un logo del CIU, no sabía que yo trabajaba en el CIU, y me dice: ay, odio al CIU Guaraní. Les juro que fue textual. Uno, viste, ahí pasa 3 segundos donde no sabes, que por suerte reflexiona antes de hablar y dice, no sé, la mando a freír churro, le pregunto. Reflexioné 3 segundos y dije, bueno, qué raro, porque el tema es muy bueno, le dije primero, como para empezar. Y después le empecé a preguntar un poco de por qué le pasaba, cuál era la experiencia, ¿no? ¿Qué había pasado? Y es una conjunción de cosas, ¿no? Ustedes lo saben porque en su realidad este tipo de cosas lo deben escuchar por ahí hasta más seguido que nosotros, que igual estamos muy atentos a eso, ¿no? Pero pasaron varias cosas. Bueno, me empezó a mostrar y me decía, bueno, claro, tenían una versión vieja del sistema, por un lado, digamos que, claro, hoy se imagina, los pibes que están entrando a la universidad nacieron en este siglo, les cuento, en el año 2000, así que nacieron con el celular en la mano. Entonces, el 3W viejo, la verdad que es hasta viejo para nosotros, ¿no? Entonces, es raro. Después, el gran problema que tenía era que no se podían borrar las inscripciones. Entonces dice, me inscribo una materia y una vez que me inscribo no me puedo borrar. Entonces tengo que cursarla sí o sí. Y tengo una amiga, me empezó a contar, ¿no? Tengo una amiga que se inscribió sin querer, equivocada, apretó en una sede que tiene que hacer una práctica, que queda lejísimo, y como no se puede borrar, está ahora viajando todas las semanas a hacer esa práctica en la sede. Entonces, esas cosas que pasan, que pasan cotidianamente, que muchas tienen que ver por la tecnología, digamos, porque en las instituciones, todos los que trabajamos en las universidades, o en las instituciones, en cualquier institución grande, con muchos años de historia, sabemos los distintos componentes que hay, ¿no? Las complejidades para cambiar algunos procedimientos, para tener la tecnología, para tener el equipamiento. Bueno, conocemos esa realidad y sabemos que hay un montón de contras que tenemos que ir pasando en este proceso de tener buenos sistemas que se usen bien y demás. Pero la verdad que me dolió, ¿no? Pues uno ve el esfuerzo que se hace en general, que hacen los chicos del proyecto para tener una buena solución, con buena herramienta. Está bien, es verdad que también por ahí hacemos
esas operaciones que para decir que sí tenés que hacer 55 clics, dar la vuelta y después recién decir, eso todavía lo hacemos y tenemos que también seguir mejorando eso. Eso es verdad, somos conscientes de eso. Pero más allá de eso, hacemos un esfuerzo grande para tener una buena solución y una buena herramienta. Y sabemos que ustedes también hacen en sus instituciones un gran esfuerzo para que los sistemas estén disponibles, los puedan usar. Pero evidentemente esto que pasa y que escuchamos con bastante más asiduidad de la que quisiéramos escuchar, también tiene que ser algo que tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que entender por qué pasan estas cosas y trabajar juntos, nosotros y ustedes, todos juntos como equipo, como venimos haciéndolo durante más de estos 20 años, en revertir eso, en encontrar las cosas que tenemos que hacer para revertir eso. Probablemente sean algunas cosas muy pequeñas y simples, y probablemente sean otras cosas que nos cuesten mucho más cambiar y que los que tengamos limitaciones y que realmente no podamos cambiar. Pero me parece que el gran desafío que tenemos es que se luzca todo el trabajo que se hace detrás de estas herramientas, ¿sí? Que trabajemos en que los sistemas funcionen mejor, que se usen mejor, que se aproveche la tecnología para los fines que realmente que estamos convencidos que tiene, ¿no? Que es mucho más allá de llevar la gestión. Por eso nos parece tan interesante el tema de la solución técnica para el boleto gratuito, que lo contamos en el taller, lo contó la gente de La Plata, que fue la primera experiencia, y hoy lo van a contar un par de universidades, van a compartir esta experiencia, porque es como un hecho concreto donde la tecnología ayuda a los estudiantes más allá que para poder inscribirse en una materia, ¿sí? Evita que para que un alumno tenga que pedir un boleto de colectivo gratuito a raíz de la implementación en la provincia de Buenos Aires, tenga que llenar 2 formularios, tenga que ir, pedir un certificado analítico, lograr que se lo firmen, llevarlo, traerlo, que esté mal. Bueno, con la tecnología todos esos procesos se evitan. Entonces, el gran desafío que tenemos es ese como comunidad guaraní en este caso, pero en realidad esto pasa también en los distintos sistemas del SIU y en las distintas problemáticas que se trabajan en la universidad. Y ese también sabemos que es un trabajo que no es inmediato, digamos, que no lo vamos a resolver ya, que va a ser a corto y a mediano plazo, pero que es un desafío que en algún momento tenemos que tomar y tenemos que empezar a ver, digamos, eso, la queja de los alumnos es mucho más allá de una queja, de la queja en sí, ¿no? Evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien para que los sistemas se usen y tengan el provecho que tienen que tener. Así que justo pasó ayer, y de verdad que pasó ayer, a ustedes también les pasa. Bueno, Hernán les ha hablado varias veces de ahora está de moda hacer trending topic en Twitter, entonces de las cosas que han pasado cuando se han abierto las inscripciones. Me parecía que era interesante que estamos abriendo este año con el primer comité presencial de trabajo y que tenemos que tener eso como objetivo durante este año y el año que viene y trabajar juntos para hacerlo, que ustedes logren actualizar las últimas versiones del sistema, que nosotros logremos acompañarlos mejor en eso, que les solucionemos los problemas que tienen y trabajar juntos en ese proceso de actualizar las versiones y de tener esta mirada de cambio interno, ¿no? De decir, si ustedes ven que pasan determinadas cuestiones y hay que ponerle mucha energía por ahí para que se cambien, bueno, invertir esa energía para tratar de que se cambien esos procedimientos en las instituciones y que las cosas sean mejor. No les dije al principio, pero sí les quiero hacer llegar el saludo de Luján. Luján no pudo estar hoy presente por otros compromisos, pero les manda los saludos en este inicio del taller y esperamos que lo aprovechen. Estamos, como siempre, abiertos a cualquier comentario y saben que están las puertas abiertas tanto de los chicos del equipo guaraní como del resto del SIU para que se acerquen y también planteen en este proceso de qué cosas tenemos que hacer o qué cosas tenemos que mejorar para lograr este cambio en la percepción y en el uso de los sistemas y de la tecnología.
No mucho más, agradecerles de nuevo que estén, que lo aprovechen, que aprovechen estos 2 días que los chicos estuvieron trabajando bastante para generar el material y el espacio para que ustedes se puedan llevar algo cuando vuelvan a sus espacios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como para continuar, parte de lo que teníamos planteado contarles un poco es en vistas de la salida de la versión 3.13, que ya sé, me van a decir corrieron 2 o 3 veces la fecha y es verdad, pero lo cierto es que es para nosotros una versión grande, probablemente una de las versiones más grandes que hayamos liberado en varios meses. Nos implicó mucho trabajo y sobre todo implica mucho trabajo de testeo y de pruebas sobre esa versión, y por eso venimos un poquito desplazados con algunos plazos, pero la idea es que para mediados de la semana que viene vamos a estar liberando la versión. Así que básicamente lo que quería contarles es qué van a encontrar de nuevo a grandes rasgos en la versión, más allá de todo aquello que sea corrección de bug y cuestiones. Me voy a parar, perdón. Me molesta estar ahí. No. Todo lo que van a encontrar a grandes rasgos, como les decía, más allá de cuestiones de correcciones de bugs o de agregado de algunas funcionalidades o de acabado y terminado de algunas otras que estaban pendientes, lo que quiero contarles es los grandes ejes sobre los que estuvimos trabajando en esta nueva versión y también contarles un poco cuál es la hoja de ruta para este 2017, que en principio lo avisoramos bastante intenso y con mucho trabajo para el equipo. Dentro de lo que es la versión 3.13, uno de los cambios que habíamos hablado y que les habíamos comentado creo que fue en el taller anual, es la implementación del legajo digital. Estuvimos trabajando muy fuerte en implementar el RDI, que es el repositorio digital integrado, para que se puedan empezar a almacenar todo lo que son los documentos digitales asociados en principio en esta primera etapa a los requisitos de ingreso que presenta el alumno. Lo que buscamos es un poco abroquelarnos detrás de la lógica de una base de datos única. Por ahí los que estuvieron ayer en la capacitación lo estuvimos charlando sobre qué pasa cuando yo tengo una base de datos única y en una facultad me presenta la fotocopia del documento, pero necesito esa fotocopia de documento en otras facultades que están sobre la misma base. ¿Qué pasa con ese documento físico? ¿Cómo va de un lugar al otro? Bueno, la solución de fondo a todo esto es la implementación del legajo digital para que esa información esté centralizada, digitalizada, eliminemos los archivos en papel y esté disponible para cualquier área de la universidad que quiera trabajar o que quiera visualizar esa información. En esta primera etapa modificamos todo lo que es la parte de gestión asociada con los requisitos de ingreso y ya estamos trabajando sobre la segunda etapa, que implica trabajar en la actualización de esos archivos desde el perfil alumno, para el caso de que un alumno, no sé, cambie el documento y quiera actualizarlo, con todo un workflow de validación detrás de eso, y también de lo que es la carga de esos documentos desde preinscripción. En el momento en que el alumno inicia el proceso de inscribirse a una carrera, que también pueda hacer esa carga y que pueda, a través también de un workflow de aprobación, pasar a formar parte del repositorio digital. Otro de los cambios importantes que van a encontrar en esta versión son mejoras en todo el esquema de perfil de datos. Si bien esto no tiene un cambio significativo en la lógica de cómo funciona, sí estuvimos trabajando muy fuerte en implementar perfil de datos en algunas operaciones que no lo tenían. Estuvimos viendo y tratando de entender un poco cómo es la lógica de uso de los perfiles de datos, cuáles son las distintas opciones que tenemos en las universidades y viendo también cuáles son las limitaciones del esquema que nosotros tenemos planteado para de alguna manera empezar a tener en algunos puntos críticos respuestas, porque lo cierto es que hasta el momento teníamos como algunos grises sobre esas cuestiones. Entonces empezar a trabajar muy fuerte sobre eso. Todavía nos queda trabajo por delante. De hecho, parte del espacio de trabajo en la última parte del día tiene que ver con
hacerles consultas sobre dudas que nos surgieron a nosotros en esa misma discusión de análisis sobre si ir para un lado, si ir para el otro, cuáles son las situaciones reales que hay en las universidades, porque una cosa es lo que nosotros nos planteamos, y esto lo vemos todo el tiempo, lo que nos planteamos en el ideal o en lo que nosotros conocemos de la ínfima parte que conocemos de todo lo que es el sistema universitario, y otra cosa es lo que nos encontramos cuando vamos a la realidad. Entonces empezamos a trabajar en ajustar todo lo que es perfiles de datos, pero ahí también necesitamos una mano de ustedes. De hecho, el año pasado, como parte de todo este proceso, tuvimos videoconferencia donde participaron algunas instituciones justamente para discutir este tema. También tenemos mejoras sobre el perfil del curso, agregamos algunas nuevas operaciones, estuvimos trabajando en pulir un poco, si bien hasta que Sanavirón no esté disponible para toda la comunidad, eso no lo van a ver, pero estuvimos trabajando muy fuerte con la Universidad de Quilmes, que es como nuestro primer piloto la implementación de Sanavirón. Estuvimos trabajando muy fuerte en pulir toda la que es la interfase entre los dos sistemas. Tratamos de ampliar la cantidad de operaciones y de posibilidades de acción que tiene un alumno de curso dentro de su perfil, así que también van a encontrar mejoras en ese sentido. Hicimos algunos ajustes de detalles, como digamos, hacer más simple el tema de deshabilitar el perfil curso para los que no lo usan y demás, cuestiones que de repente cuando pasaron a 3.12 algunos levantaron la mano y nos dijeron, che, esto se podría mejorar o se podría cambiar. Otro de los cambios bastante profundos que se van a encontrar en esto es el tema de los parámetros. Trabajamos muy fuerte sobre la parametrización del sistema, más que nada para hacerlo más flexible. Si bien el esquema fue concebido como un esquema muy flexible, lo cierto es que en el avance del desarrollo en algunos momentos fueron quedando algunos pendientes respecto de los niveles a los que se podían definir los parámetros. Eso significó que a medida que fueron avanzando las implementaciones nos fuésemos chocando con estos problemas y que tuviésemos que ir resolviendo de repente en algunas situaciones puntuales el tema de los niveles de definición de los parámetros. Lo que van a encontrar en esta versión es, de fondo, un cambio de definición de los parámetros, no en cómo se definen, sino que se van a encontrar que casi la mayoría de los parámetros se pueden definir a la mayoría de los niveles posibles. No todos van a poder llegar al nivel más bajo, pero se van a encontrar con posibilidades mucho más amplias de lo que tenían en las versiones anteriores. Por otro lado, resolver eso también nos metió en otro conflicto enorme, que era empezar a ver cómo resolver las inconsistencias de parámetros cuando tienen, por ejemplo, un parámetro configurado con un valor, para una comisión, parámetros asociados con una comisión que está para dos carreras con valores diferentes. Bueno, ¿cómo se resuelve ese tipo de conflictos? Trabajamos muy fuerte en eso. Se van a encontrar que las operaciones que dejan parámetro tienen una nueva opción para ver en ese mismo momento con qué parametrización se está trabajando con esa operación, y además una marca de color que les va a indicar si hay algún parámetro que tiene conflictos de valores por estas situaciones como las que les ejemplifiqué recién. Les va a decir cómo se resolvió, que en general es yendo al valor superior, que es el valor por defecto, y bueno, ustedes ahí decidirán si tienen que hacer alguna modificación sobre lo que están trabajando, si tienen que hacer algún ajuste de los parámetros. Pero lo importante es que en todo ese esquema no solamente se van a encontrar con más flexibilidad para definir los parámetros, sino que además se van a encontrar con un aviso, un control que les advierte y les permite saber en cada momento en una operación con qué valores están trabajando. Y por último, el otro gran cambio que van a encontrar en esta versión es una mayor flexibilidad en todo lo que es el calendario, pero puntualmente lo que es la definición de años académicos. Sobre esto también habíamos tenido una reunión el año pasado, una reunión virtual, en la cual estuvimos discutiendo sobre el tema de las fechas de los años académicos. De nuevo, ir detrás de la idea de una base centralizada también en algún momento chocaba de frente con las definiciones de los años académicos, y empezamos a ver estas situaciones. En el ideal, nosotros siempre teníamos el convencimiento de que el año académico era uno solo, y que después los movimientos de fecha que había tenían que ver con los periodos lectivos. Pero en algún momento, cuando empezamos a hacer andar el sistema, nos dimos cuenta que
eso que nosotros asumíamos como verdad absoluta no era tan así, y lo empezamos a ver sobre todo con los grados y los posgrados, donde claramente hay diferencias, donde los posgrados muchas veces arrancan su año académico a mitad de año y lo terminan a la mitad del año siguiente. Eso nos llevó a empezar a pensar cómo trabajar estas situaciones puntuales, y bueno, van a encontrarse que hay algunos cambios en lo que es la definición de los años académicos. Esto es a grandes rasgos. Después hay un montón de otros cambios que hemos ido haciendo. Hemos ido ajustando operaciones, hemos ido resolviendo incidentes que nos han reportado ustedes. Tratamos todo el tiempo de, más allá de los grandes temas que fijemos para cada una de esas versiones, ir sumando funcionalidades chicas, agregados, correcciones y demás cuestiones. También van a encontrar algunos ajustes que tienen que ver con los reconocimientos de actividades, esto que tiene que ver con la movilidad. Cuando empezamos a trabajar con ello, cuando empezamos a escuchar qué es lo que se habla en las instituciones, que será todo el proceso de reconocimiento académico, empezamos a entender un poco cómo debía funcionar eso, y con lo que ya vamos entendiendo vamos a tratar de hacer ajustes, y de hecho ya hicimos algunos ajustes en la versión 3.13 en todo lo que es más que nada reconocimiento, aprobaciones por resoluciones y demás, que son como las operaciones que le dan más plasticidad al sistema y más opciones a ustedes al momento de registrar cada una de estas situaciones. Así que bueno, van a encontrar muchos cambios. Es una versión que a nosotros de alguna manera nos da mucha satisfacción, porque no sacar versión durante casi 6 meses para nosotros era un desafío, pero también sabíamos que era necesario sentarnos a revisar algunas cuestiones importantes, y bueno, es un gran logro para nosotros hoy estar lanzando esta versión con estos cambios, con estas cuestiones de fondo, y empezar a transitar un camino que tiene que ver con algo que nosotros venimos hablando hace tiempo, y que tiene que ver con lo que Guillermo les decía hoy: tratar de brindar más servicios. Hace un par de años, los que estuvieron, creo que fue en el taller de misiones, con los usuarios, habíamos visto un video acerca de esto. Había una charla en la cual parte de la dinámica era contarles qué opinión tenían los alumnos del sistema. Y pasaba esto, pasaba de que teníamos desde grupos de Facebook de Odio al Guaraní hasta videos de YouTube dedicados a nosotros con una producción impresionante. Entonces, eso nos llevó a empezar a meditar qué es lo que no estamos haciendo del todo bien, o dónde no estamos encarando del todo bien la situación, y empezar a buscar alternativas para darle más servicios a los alumnos. Y por eso parte de nuestro plan de trabajo para este año tiene que ver justamente con eso, con tener un 2017 donde no vamos a dejar de trabajar en los ítems que hemos trabajado siempre, en tratar de darle mayor cantidad de operaciones y tratar de cubrir aquellos baches que siempre levantan la mano y dicen: esto está en Guaraní 2, en Guaraní 3 no está. Entonces, ir tratando de cubrir todos esos baches que sabemos que todavía están, que imagínense que cada cosita que se va a tomar no es solamente pasarla del 2 al 3, sino es todo un análisis detrás de eso para tratar de ver cómo lo mejoramos, cómo lo ampliamos y cómo le imprimimos esa tan ansiada flexibilidad que buscamos desde el inicio con Guaraní 3. Bueno, dentro de esa hoja de ruta, yo sé que este cartelito lo vieron muchas veces, está la firma digital, pero esta vez es en un plazo muy corto, ¿no? Hay un compromiso, ya no es ni siquiera a nivel guaraní, es un compromiso a nivel SIU de trabajar para tener en el cortísimo plazo la firma digital implementada en todos los sistemas SIU. Puntualmente en guaraní se está trabajando fuerte en todo lo que es documentos que no perduran, digamos, los documentos como son las constancias, como son los certificados de alumno regular, esos documentos que hoy tienen la posibilidad del 3E de generarlos con un timbrado electrónico que no llega a ser la firma, ¿sí?, pero que puede cubrir ese bache para despapelizar un poco la gestión. Hoy estamos enfocados muy fuertemente a trabajar en la implementación de firma digital para ello. ¿Por qué? Porque es más simple, en principio, porque es lo que más rápido va a ser adoptado por las instituciones, porque ya no es que tengo que
capacitar a todos los docentes para que puedan firmar actas en forma digital, porque además el circuito de actas ya de por sí es complejo. Si le imprimimos el tema de la firma y de eliminar los papeles y de eliminar los libros de actas, esto se transforma en una bola de nieve muy difícil de manejar como primera experiencia. Entonces lo que buscamos es algo que sea simple, que sabemos que en cada institución hay 2 o 3 personas que son las que firman ese tipo de certificados, entonces es mucho más fácil trabajar con ese ámbito acotado en firma digital que con el universo de los docentes. Entonces, ya estamos trabajando. Nuestro primer paso para la firma digital fue el legajo digital. No hay forma de implementar la firma digital si no tenemos un repositorio digital donde guardar los documentos. Entonces, nuestro primer paso fue ese: hacer la primera prueba implementando el legajo digital, entendiendo cómo se trabaja con esa tecnología, cuál era el impacto en guaraní, y ahora nuestro segundo paso en ese sentido es seguir ampliando lo que es legajo digital, pero además sumar firma digital como el segundo paso firme en ese sentido. Otro de los grandes desafíos que tenemos para este año es el desarrollo de una app para celulares para guaraní. Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo este tema. Muchas veces hemos estado sentados escuchando cómo nos dicen, bueno, pero ¿por qué no desarrollan una app de guaraní? Nuestra explicación siempre rondó en torno de que era un trabajo muy grande desarrollar, porque siempre se hablaba de pasar el 3W a una app. Y para nosotros es un trabajo muy grande, sobre todo porque el 3W tiene un esquema de personalizaciones, tiene un montón de complejidades que era muy difícil de meter en una aplicación. Era un trabajo enorme. Hace años que venimos trabajando en hacer crecer el 3W y embarcarnos en la idea de hacer una aplicación. Para ello era por lo menos muy difícil de entender para nosotros, sobre todo teniendo un 3W que es responsivo, que es navegable desde cualquier dispositivo. Entonces, el reclamo siguió y en algún momento fuimos sentándonos con las instituciones para entender cuál era el pedido particular de una aplicación, cuál era la necesidad concreta. Y nos encontramos de que la necesidad concreta tiene que ver con la comunicación, con la necesidad de tener más inmediatez en la llegada de los mensajes a los alumnos. Entonces, fue en ese sentido que acotamos el problema y lo que estamos encarando en este momento y que ya estamos trabajando es una aplicación específica de notificaciones. Una aplicación que el alumno se pueda descargar, pueda decir, quiero recibir estos avisos puntuales, ¿sí? Y que esos avisos sean notificados. A ver, más allá de lo que recibirá todos los avisos, pero que el celular le notifique, tenés un aviso de determinada cuestión, ¿sí? Esto implica, no es solamente el desarrollo de la aplicación, es repensar un poquitito y modificar el esquema de mensajería de Guaraní 3, pero la idea es esa, que el alumno pueda decir, bueno, tengo mi título en trámite, solo me interesa recibir los avisos o que el celu me avise cuando me llega un mensaje relacionado con el movimiento de mi trámite de egreso, o quiero que me notifique solamente cuando se cambia el horario de una materia. Entonces, eso tiene como dos grandes aristas. La primera es el desarrollo de la app propiamente dicho, que es tecnología, que es nuevo conocimiento, que es infraestructura, pero por otro lado también tiene los cambios que hay que implementar en nuestro módulo de comunicación para tipificar los mensajes, para ver en qué momentos tiene que estar la posibilidad de enviarle un mensaje al alumno. Ya estamos trabajando en eso, es parte también de nuestro corto-mediano plazo, de nuestro plan 2017, y también estamos avanzando en ese sentido. También estamos trabajando, como les decía antes, en todo lo que es el acompañamiento a la implementación del sistema de reconocimiento académico. Sabemos que es un proceso lento, sabemos que los acuerdos entre las instituciones van avanzando, pero van a su ritmo. Nosotros vamos tratando de entender en la medida que eso se va dando y tratando de pedir participación en ese proceso para acompañar, para mostrarles qué es lo que tiene Guaraní 3 y sobre qué funcionalidades ya desarrolladas se pueden apoyar para implementar esto y para facilitar la movilidad del alumno. Bueno, como les decía, para nosotros la implementación del legajo digital tiene etapas. La primera etapa es la que estamos cumpliendo en la versión 3.13, pero
hay otras etapas que hay que pensar un poco más. Preinscripción es un módulo independiente con su propia base de datos. Hay intercambio de información entre la base de gestión y la base de 3W, de preinscripción. Hay que pensar muchas cosas para poder implementar con cierta solidez el tema del legajo digital en preinscripción, pero también es parte de nuestro plan para este año, porque la idea es llegar a fin de año con la totalidad del legajo implementada. Bueno, la autenticación única usando el SUARI es algo que es parte también de un plan que nos excede a nosotros y que es más a nivel SIU y que tiene que ver con esto, con formar realmente un sistema de información, con integrar realmente los sistemas, no solo desde el intercambio de información como pasa, no sé, con Koya o como se va dando en las interfaces con los distintos sistemas, sino pensar en algo más amplio, en pensar que yo puedo tener un portal único de entrada donde con un único usuario me logueo y de acuerdo a los permisos que tengo voy a Guaraní o voy a Mapuche o voy a Pilagá. Entonces, el primer paso para lograr eso es que todos estemos subidos sobre esta infraestructura que es el SUARI, así que también nuestro objetivo para este año es subirnos en principio sobre lo que es la autenticación de usuarios. Después hay un montón de otras cosas, está el repositorio de personas y demás, pero bueno, creo que también como cada cosa que hemos ido encarando, lo hemos ido haciendo por etapas, porque las veces que hemos intentado abarcar más, termina naufragando. Entonces, bueno, el primer paso es ese, lograr que con un mismo usuario yo pueda autenticarme a los distintos sistemas. Bueno, los nuevos servicios con otros módulos, hay varias interfaces que sabemos que estamos en deuda, como por ejemplo la interfaz con Mapuche y con otros sistemas. Ya estamos lanzados a trabajar con ello, así que de a poco vamos a ir ampliando, vamos a ir agregando todas aquellas que sean necesarias. Y por último, incrementar la cantidad de capacitaciones. Esto tiene que ver con una necesidad concreta que es, vamos viendo que aún la gente que viene de Guaraní 2, cuando se choca con Guaraní 3, muchas veces se le genera una confusión importante. Guaraní 3 es un sistema que es mucho más flexible que Guaraní 2, pero también esa flexibilidad trae aparejada más complejidad. Entonces, cada vez que te chocas con la configuración no solamente de conceptos que se resignifican en Guaraní 3, sino además conceptos nuevos como las unidades de gestión, las responsables académicas, los perfiles de datos, que son conceptos nuevos en el mundo guaraní. Perfil funcional de repente ya lo conocían, pero el perfil de datos es nuevo. Entonces, trabajar muy fuerte en brindar capacitaciones. Para nosotros obviamente es mucho más fácil hacerlo en forma virtual, imagino también para ustedes en el sentido de la movilidad. Sabemos también que los cursos virtuales tienen sus contras y trabajamos todo el tiempo en tratar de darle seguimientos, de darle acompañamientos, de hacerles sentir que los estamos acompañando, porque realmente estamos muy presentes viendo cómo avanzan, qué dificultad tiene, tratando de entender si los cursos están bien o si a veces estamos exigiendo demasiado o estamos siendo muy exigentes con los tiempos o no. De repente hay gente que nos ha dicho, no, está bien, podrían hacerlo más corto. Entonces, para nosotros todo eso, no hay un equipo de trabajo puntual que lo hace. Lo hacemos los mismos que hacemos todo el resto de las cosas que ven en esta planificación. Por eso a nosotros nos implica un esfuerzo muy grande trabajar con las capacitaciones. Después, bueno, Emil se les va a contar un poquito más algunos números sobre las capacitaciones, pero les pedimos que las usen y sobre todo que las usen responsablemente, porque es una herramienta que nos costó mucho trabajo generar, nos sigue costando mucho esfuerzo y queremos tratar de que ustedes las aprovechen de la mejor manera. Y lo mismo pasa con todo el resto de las cuestiones. En algún punto cuando empezamos a pensar un temas sobre todo muy nuevos como la aplicación de notificaciones, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que nosotros trabajamos todo el tiempo para dar mejores servicios y sigue pasando que en la época de inscripción somos trending topic porque nos insultan en arameo? Entonces, por eso es también un poco el llamado de Guillermo de tratar de trabajar en entender qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar los procesos.
porque sí, el sistema tiene cosas para mejorar, el sistema siempre va a tener cuestiones en las cuales se pueda evolucionar y sobre las cuales se pueda trabajar para mejorarla. Pero es muy importante que no se olviden que detrás de los sistemas hay procesos y que si esos procesos no acompañan todas estas cosas nuevas, todos estos nuevos servicios que nosotros ponemos, disponibilizamos para ustedes, no sirve de nada. O sea, si nosotros implementamos la aplicación de notificaciones y nadie lo usa, es un esfuerzo que queda ahí. O para peor, lo usan mal y entonces la mitad de los días la aplicación se puede conectar y al alumno le llega la mitad de los mensajes, pero la otra mitad no, entonces no sirve. Y así con cada una de las cosas. Si implementamos el legajo digital, pero resulta que el alumno tiene 1000 trabas en la institución para poder presentar esa documentación, entonces tampoco sirve. Y son un montón de cosas que están ahí, que las tienen disponibles para usarlas, pero que muchas veces los procesos internos de las instituciones no acompañan. Por eso es que nos ponemos tan pesados cada vez que hablamos con ustedes en lo que es toda la revisión de proceso y tratar de mirar no solamente qué es lo que puedo mejorar en el uso del sistema, sino también en el trabajo cotidiano que hacemos. Así que, bueno, esto es un poco nuestra hoja de ruta para el 2017 y bueno, estamos obviamente abiertos a cualquier sugerencia o cualquier duda o cualquier planteo que quieran hacernos. Están siempre los espacios en comunidad, acá en los distintos contactos que tienen con nosotros para plantear inquietudes, para traer ideas o para hacer consultas. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Bueno, ahora los voy a dejar con Emilce, que les va a hablar un poquito de esto que les decía. Contarles un poco cómo ha sido cuál es nuestro análisis de todo el proceso de capacitaciones que iniciamos hace ya un par de años, cuando inauguramos la modalidad de las capacitaciones virtuales en guaraní, y cómo ha ido evolucionando eso, cuáles son los números, cuál es nuestra percepción de todo ese proceso. Gracias. Bueno, buen día. Esperen que vamos a tratar de dejar todo medianamente preparado para trabajar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No se está transmitiendo bien? Ahí se va a contar. ¿Se escucha este? Ahí se movió. Gracias. Bueno, la idea era contarles un tanto por qué para nosotros es un ítem importante el de las capacitaciones y dándole un marco a la charla que queremos tener con ustedes. Primero hacer esta aclaración que queremos que sea una charla, ¿sí? Queremos que ustedes participen y nos asistan esta vez. Un tanto sobre lo que estuvo relatando al principio Guillermo y que después entró más en detalle Hernán. Nosotros trabajamos en forma conjunta con ustedes para tratar de ir generando más soluciones dentro de lo que es el módulo Guaraní, que de alguna manera nosotros también esperamos que ustedes puedan transmitir dentro de sus instituciones y finalmente puedan llegar a plasmarse en esto de brindar servicios a alumnos y a docentes. En el medio sabemos que gran parte del trabajo tiene que ver con ir ajustando puntualmente todas las funcionalidades que nosotros brindamos en el sistema, que son muchas, pero que, bueno, como han visto en el plan que hoy estuvo comentando Hernán, van a ser cada vez más. Con esta planificación, uno de los tantos pedidos que tuvimos de parte de ustedes tuvo que ver con la necesidad de capacitación. Puntualmente el anteaño, que fue el comité que mencionaba Hernán, ¿no se escucha? ¿Sí? Hago señas. Me aprendí lenguaje de señas. Perdón.
Hace 2 años tuvimos muchos planteos con respecto al tema de capacitaciones, que eran solo en Buenos Aires, que eran muy esporádicas, que no se llegaba, que había mucha gente que quería sumarse al proceso de implementación, pero no se sentía preparado para encarar ese desafío, que la verdad es bastante grande, como ya sabe la mayoría de ustedes. Entonces, focalizando sobre el pedido, nosotros mucho de lo que hicimos estos últimos meses fue sentarnos a hacer una revisión sobre lo que estábamos brindando como proyecto y como sistema. También ejemplo de eso es lo que mencionaba Hernán con respecto a tomarnos 6 meses para ajustar y ampliar todas las funcionalidades que brinda la nueva versión. Y en esta revisión que hicimos sobre los servicios que nosotros les brindamos a ustedes, empezamos a ver que, bueno, que era cierto que si bien teníamos capacitaciones no eran numerosas y no tocaban probablemente todos los aspectos relacionados a una implementación, entonces nos pusimos a trabajar bastante fuertemente sobre ese tema. Vamos a charlar un poco entonces, creo que dije entonces 25 veces, anda contándolas. Vamos a charlar sobre el mundo capacitaciones, por qué empezamos a ajustar y a desarrollar y a tratar de brindar por lo menos más versiones de las capacitaciones a lo largo del año, y pedirles a ustedes, más hacia el final, que nos den sugerencias, que nos hagan pedidos, porque parte de todo lo que nosotros armamos tuvo que ver con darles una respuesta a un pedido concreto que hubo al lado de ustedes. Como ustedes ya saben, documentación libre, acceden, documentación CiuEduar, ahí van a ver plasmados no solo todas las documentaciones de las operaciones, sino también los principales circuitos que engloban las operaciones por módulo. Desde la parte técnica, los chicos se han tomado el trabajo no solo de ir documentando todos los cambios por versión, sino de ir subiendo ejemplos de personalizaciones, los más usuales, y créannos que en cada reunión, cuando vemos que hay una personalización que más de 2, 3 instituciones vemos que están encarando por las consultas que nos hacen por foro o por GDS, enseguida tratamos de crear un ejemplo y subirlo para que quede disponible para todos. Entonces vamos a pedirles una vez más que hagan uso y abuso de toda la documentación que nosotros disponemos en la wiki. Pero más allá de la documentación, queremos contarles cuáles son todas las capacitaciones técnicas y funcionales que hoy tenemos disponibles para ustedes. Desde las técnicas, un curso que empezó este año y del cual ya vamos brindando la segunda versión, tiene que ver con la instalación de CiuGuarani 3. Es un curso breve, está orientado, todos estos son cursos orientados al perfil técnico. Es un curso que no demandaría más de 1 o 2 semanas, de hecho le dimos una extensión de 2 semanas, pero es un paso a paso siguiendo la documentación de cómo instalar todo el módulo, ya sea guaraní, gestión, preinscripción, 3W y viendo cómo interactúan entre las tres. A lo último, los que ya lo han hecho, que no son muchos porque es un curso relativamente nuevo, tuvieron que hacer entrega de respuestas sobre algunas consultas que tuvieron que buscar en el foro y en la documentación, pero más que nada para empezar a ejemplificar sobre el tema de la práctica. Postgres inicial y avanzado son 2 cursos que se están dando desde hace ya varios años. El inicial es a distancia, es a través de nuestra plataforma de Moodle, que es Capacitación CiuEduar. Hoy día ya la gran mayoría probablemente tenga acceso. Y el avanzado, que es en Cava, es en forma personalizada. Migración de datos. Ya este mes empezamos de nuevo, retomamos el dictado de este curso, que es a distancia, y es el que nosotros pedimos que haga toda la gente que esté interesada en migrar de Guaraní 2 a Guaraní 3 o desde un sistema propio a Guaraní 3. En este punto vamos a detenernos un segundito, porque muchas veces se nos acercan a pedirnos capacitaciones específicas o puntuales cuando están por encarar el proceso de tienen una planificación o tienen un pedido específico de tener una migración finalizada de una base en 3 meses o 4, entonces quieren empezar a encarar todo lo que tiene que ver con los procesos y quieren, obviamente, necesitan que haya capacitaciones acordes. Traten de no esperar ese tiempo. No hace falta tener el deadline encima para empezar a hacer las capacitaciones, porque las capacitaciones, la idea es que ustedes las hagan
se empiecen a familiarizar con las herramientas, empiecen la práctica y eventualmente cuando llegue el momento de salir a producción, ustedes se sientan más seguros y ustedes ya hayan pasado por todo el proceso de prueba y error varias veces y en lo posible más de una persona. Cuando ustedes ven cursos disponibles, si ustedes están interesados en la herramienta, tómenlos, aprovechenlos y eventualmente si salen a producción dentro de 2 años, como ayer nos comentaban en un caso, y quieren volver a hacerlo, también tienen la posibilidad, van a tener la posibilidad, pero no esperen a último momento, por favor. SBN es un curso que no estuvimos dictando durante todo el año pasado, pero este año también vamos a empezar. Va a ser un curso también de 1 a 2 semanas. TOA Inicial es un curso que ya va por su 2ª edición. Si bien tuvo sus versiones en sitio, este año empezamos la versión a distancia. Y con TOA Inicial, me voy a adelantar un poquitito, pasa lo mismo que pasa con el curso de conceptos iniciales que está orientado al perfil funcional, que es que no logramos bajar nunca de las 150, 180 personas inscriptas. Esto quiere decir que realmente hay mucha demanda sobre la capacitación, lo cual es muy positivo, pero a la vez es una complicación porque ustedes piensen que no caprichosamente nosotros guardamos cupos de no más de 30 o 40 personas. ¿Por qué es esto? Porque nosotros hacemos un seguimiento sobre las personas que están inscriptas, sobre los alumnos de las capacitaciones. El seguimiento implica responder preguntas, corregir trabajos, hacer devoluciones, y todo eso nos demanda tiempo, y es uno de los principales motivos por los cuales mantenemos el espacio de cupos, por lo menos en esta estructura de las capacitaciones a través de Moodle, que es lo que hoy tenemos. Y sobre eso, una de las soluciones que nosotros estamos encontrando actualmente es tratar de brindar estos cursos seguido. TOA Inicial ya lleva 2 ediciones y estamos en el mes 4. Conceptos Iniciales va a empezar ahora la 3ª edición y estamos en el mes 4. Esa es de alguna forma nuestra respuesta ante la alta demanda con respecto a estos 2 cursos. Bueno, todo avanzado, como tiene como requisito haber hecho el de nivel inicial, no tiene un cupo tan demandado. Y personalizaciones inicial y avanzado, sobre lo cual también vamos a ir al ejemplo al que habíamos ido con respecto a migración, que es, de alguna forma, si ustedes tienen la planificación de sumar CIU Guaraní 3, por lo menos el curso de nivel inicial traten de tenerlo hecho con un cierto tiempo previo, digamos, como para poder empezar a hacer algunas pruebas de personalizar un acta, un formato de una constancia, que son las personalizaciones más usuales, por lo menos en lo que es el inicio del uso del sistema. Porque vuelve a pasar el mismo ejemplo, que es que una vez que están encarando la fecha de salida de producción cerca, se ven con una revisión final hecha a contrarreloj, que es de todo lo que necesitan tener listo para poder salir a producción. Que en líneas generales tiene que ver con los reportes armados y los pedidos que a ustedes les llegan por parte de los usuarios de gestión. Eso estoy sentadito. Gracias. Con respecto a este punto de ir tomando las capacitaciones con una ventana de tiempo que a ustedes les permita organizarse y salir más confiados y mejor parados ante una eventual salida de producción, hoy hacia el final del comité vamos a tener la presentación que va a hacer Ricardo sobre el plan de implementación con el que estuvo trabajando con los chicos y con Sebastián. Y la idea es brindarles una herramienta más para que ustedes puedan tratar de organizarse con la mayor cantidad de tiempo posible. En cuenta, bueno, probablemente todos los aspectos de trabajo que tienen que encarar para poder implementar. Bueno, capacitaciones funcionales se ve mucho más acotado, pero eso no quiere decir que sea menos laborioso llevarlas a cabo. El de conceptos iniciales, que es el curso que nosotros tenemos para la gente que quiera empezar a familiarizarse con todos los conceptos sobre Guaraní 3, un tanto lo que mencionaba Hernán hace un ratito, es que CIU Guaraní 3 es un sistema muy amplio, muy vasto, creo que nos han escuchado decir esto infinitas veces, así todos no nos creen hasta que se sientan a empezar a usar Guaraní 3 y ahí empiezan a hacer todos así con la cabecita.
Y parte de la idea es perder un poco el temor y empezar a entender por qué hablamos de lo que hablamos, por qué propuesta formativa, por qué oferta educativa, por qué actividad, que bueno, focalizado sobre el mismo tema fue que ayer hicimos esta capacitación de carga inicial sobre el uso del sistema. Es una capacitación muy, muy completa, y si bien es sobre conceptos iniciales, se empieza a hacer uso del sistema más allá de todas las explicaciones y fundamentos de por qué, hasta en las últimas unidades llegar a tener entregas configurando perfiles tanto funcionales como de datos. Y acá ya, de alguna forma, desde un lugar práctico, ustedes empiezan a interiorizar el concepto de perfil funcional y unidad de gestión para poder aplicar los perfiles de datos. No nos vamos a extender demasiado sobre ese ítem. Ayer estuvimos charlando bastante sobre el tema a última hora, pero son dos de las patitas más aplicadas al momento de empezar a hacer las configuraciones para que otras personas empiecen a hacer pruebas y empiecen a trabajar sobre el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Así de completo como es, y así de dinámico como es, y así de disponible como existe hoy esta capacitación que estamos dando lo más seguido posible, una vez cada 2 meses es lo que estamos intentando hacer. Una de las problemáticas que nos encontramos es que al encarar tantas cuestiones se hace bastante extensa. Entonces nosotros el dictado de esta capacitación la determinamos en un mes, la determinamos en 3 semanas aproximadamente, y en general siempre tratamos de dar una semana de gracia. A veces podemos, a veces no, pero en promedio nos está quedando una duración de alrededor de un mes. Con propuestas formativas no tenemos una demanda tan alta por el mismo tema de personalización inicial avanzada o todo inicial avanzado. No se puede encarar el curso de propuestas formativas si no se hizo el curso de conceptos iniciales. De esa forma, el cupo es menor, por lo menos la demanda es menor, pero el trabajo es el mismo. Son aproximadamente 3 semanas, un mes de dictado de curso y de ir siguiendo las unidades y de ir realizando las entregas. Carga inicial de CIU Guaraní 3 es el curso que ayer dimos por primera vez, y dependiendo de la devolución que tengamos del lado de ustedes, ya sea hoy o en la encuesta que vamos a dejar disponible para que ustedes nos den algún tipo de feedback, nos gustaría empezar a darla más seguido, tener más ediciones a lo largo del año y tratar de sumar algunos circuitos que sabemos que hoy ayer por lo menos no llegamos a ver por un tema de falta de tiempo. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Por lo menos por ahora. Vamos a ver qué nos llevamos hoy de acá. Modelo de datos de CIU Guaraní 3. Con nuestra eminencia, el señor Alejandro Delú, estuvimos teniendo algunas devoluciones con respecto del lado de ustedes, con respecto a todo lo que tiene que ver con migración, y ni siquiera por ahí con migración, sino también con encarar cómo plasmar algunos procesos o cómo encarar algunas personalizaciones. Y lo que él detecta es que es cierto, el modelo de datos de CIU Guaraní 3 es muy, muy vasto, muchísimo más amplio de lo que era el modelo de datos de CIU Guaraní 2, y sería bastante útil tanto para el perfil técnico como para el perfil funcional que nosotros empecemos a armar algún tipo de capacitación para que vean, por lo menos por módulos, cómo está estructurado el sistema, bueno, con lo que es el modelo de datos. Hoy lo tienen disponible, hoy lo pueden ver, lo pueden bajar, y abre un archivo que no tengo ni idea cuánto debe medir, pero debe ser enorme. No mucha gente lo encara, creo que en general lo bajan y ni siquiera lo hacen. Bueno, y esto también va a ser un espacio que vamos a ver si hoy llegamos a tener, que es el de nuevas instituciones. Estamos armando una capacitación que es para las instituciones que se suman al uso de cualquiera de los módulos de CIU, no solo Guaraní. El año pasado, el anteaño y tuvimos muchas instituciones que se fueron sumando, y lo que nos pasa, instituciones que se fueron sumando con un tiempo de antigüedad, o incluso instituciones que empezaron a formarse, que están siendo creadas. Ayer tuvimos el caso de las personas que nos vinieron a visitar para las capacitaciones, que fueron de los Come Chingones, y también tenemos gente de San Antonio de Areco, y probablemente me estoy olvidando de algunos otros ejemplos, pero hoy tenemos hoy tenemos muchas nuevas instituciones que tienen cuestiones bastante particulares, y por eso vamos a brindarles un espacio luego.
Pero también entendemos que las capacitaciones que nosotros tenemos que brindar a esta gente que se va sumando tiene que ver no solo con el uso de guaraní o con lo que tiene que ver con el módulo, sino con... Igual creo que está bien que no se escuchen, pero... Para una nueva institución hay que hacer como toda una interiorización de metodología de trabajo. ¿Qué es el CIU? ¿Qué brinda cada módulo? ¿Por qué son para nosotros tan importantes este tipo de encuentros? ¿Qué es lo que pretendemos al momento de pedirles que encaren una capacitación, una participación? Tenemos que encarar una dinámica que es, si se quiere, bastante más simple desde un inicio que la que tenemos que encarar con ustedes, que ya tienen una experiencia sobre, bueno, este tipo de espacios, por ejemplo. Entonces estamos armando esta capacitación para que una persona que nunca escuchó hablar del CIU, o escuchó muy poco, o tiene malas experiencias porque no nos conoce, tome estos cursos y sepa bien de qué trata cada módulo y qué es lo que nosotros queremos qué es lo que nosotros brindamos, mejor dicho, cuando hablamos de metodología de trabajo colaborativo. Esto está en desarrollo, pleno desarrollo. Esperamos tenerlo terminado para este año, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Bueno, ¿cuánto esfuerzo demanda? Nosotros cuando hablamos de esfuerzo, queremos que sepan que la charla no va focalizada al esfuerzo que nosotros aplicamos sobre las capacitaciones. Nosotros queremos que la charla se encare sobre el esfuerzo que nosotros y ustedes aplican sobre las capacitaciones. El año pasado, de alrededor de 1.200 inscriptos, tuvimos menos de 500 personas que terminaron los cursos, que nos representó un 34%, que es un número bastante bajo para el esfuerzo que nos implica y que les implica. En el 2017, en este plan que les comentaba Hernán al principio, de brindar más capacitaciones, más seguido, con más versionados, en el mes 4 ya llevamos casi la mitad de capacitaciones que dimos durante todo el año pasado. Esto es para que se vea puntualmente cuál es el esfuerzo que nosotros estamos dando, o cuál es la importancia que nosotros le estamos dando a este ítem. Pero lo que nos encontramos es que en lo que vamos del año, de 206, solo 42 terminaron, que nos representa solo un 20%, con lo cual, en vez de revertir la tendencia de abandono que tuvimos el año pasado, este año la estamos empeorando en un nuevo récord de todos los que vamos batiendo con CIU Guaraní. Entonces vamos a charlar un poquito sobre eso. Y esto no tiene que ver con ningún reto, esto tiene que ver con escucharlos a ustedes. Nosotros empezamos a encarar todas estas capacitaciones en respuesta a un pedido de ustedes. Entonces nosotros queremos escucharlos a ustedes y que nos cuenten por qué hay una tasa de abandono tan alta, en qué la estamos pifiando, hablando mal y pronto, qué es lo que nos está faltando, estamos siendo demasiado exigentes. Bueno, ya va a haber un espacio para darles el micrófono, por favor participen. Puntualmente lo que queremos es, hay un ejemplo que ojalá les guste, que vamos a dejar ahora para poder encarar la charla, que tiene que ver con parar un poquitito y ver por qué yo necesito encarar una capacitación, por qué por qué tengo que hacer una capacitación, por qué tengo que capacitarme en migración si mi planificación indica que yo recién en el 2018 voy a empezar a encarar ir migrando una base. ¿Por qué tendría que empezar a ver una capacitación técnica si ya ni siquiera tengo los permisos para poder bajarme las fuentes? Todavía estoy en Guaraní 2. Bueno, ¿cuál es la utilidad de las capacitaciones? Vamos al ejemplo. Esperemos que se escuche. No quiero quitarle mérito a su éxito ahí adentro, pero doctora Banks, creo que es el enfoque indicado. Enseñarles a hablar y leer me llevará mucho tiempo. Se equivoca. Será rápido. Todo lo que hace ahí, tengo que explicárselo a un grupo de hombres, cuya primera y última pregunta es cómo lo usarán en nuestra contra. Así que tendrá que darme algo más. Canguro. ¿Qué es eso? En 1770,
El barco del capitán James Cook encalló en las costas de Australia. Él llevó a un grupo de marineros y se toparon con los aborígenes. Y un marinero disparó a los animales que saltaban y llevaban a sus bebés en una bolsa. Entonces preguntó qué eran y los aborígenes dijeron, canguro. ¿A dónde quieres llegar? Después se enteraron de que la palabra canguro significa no entiendo. Entonces, necesito esto para no malinterpretar nada ahí adentro o esto nos llevará 10 veces más. Eso les venderé ahora. Pero debe presentar sus palabras de vocabulario antes de volver a entrar. Claro. Y recuerde lo que pasó con los aborígenes. Una raza más avanzada casi los elimina. Qué buena historia. Gracias. No es verdad. Pero confirma mi teoría. Bueno, es un ejemplo que nosotros queríamos dar para encarar. Volvemos. Esta charla, que es ¿para qué sirven las capacitaciones? Que veamos la película es muy buena, se las recomendamos para que la vean. Tiene que ver con entender de qué hablamos cuando hablamos. Tiene que ver con incorporar una herramienta que brinda un montón de funcionalidades que funcionan de manera específica y la mejor forma de poder aprovecharla y usarla tiene que ver con que entendamos de qué trata la herramienta. Y para eso están las capacitaciones, tanto las funcionales como las técnicas. Y toda la problemática que nosotros vemos y que ya la mayoría de los que están en producción pueden dar fe y testimonio, te estoy mirando, Ricardo, que tiene que ver con los problemas con los que se encuentran y los problemas que tienen que encarar cuando hay algún tipo de de ruido en la comunicación, en el entendimiento de cómo encarar una personalización, cómo entender la funcionalidad de un sistema, qué tengo que poner a nivel valor en un parámetro o en un requisito. Bueno, y ejemplos que tenemos bastante vastos en todo lo que tiene que ver con la configuración del sistema. Volviendo. ¿Para qué sirven capacitaciones entonces? Nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan la herramienta, se sientan confiados y puedan encarar exitosamente el proceso de implementación. Idealmente, que sea un hito dentro de la institución y finalmente, a lo que apuntaban Guillermo y Hernán, que se le puedan brindar servicios de calidad a los alumnos y a los docentes. Ahora, lo que nosotros queremos es que ustedes de alguna forma nos ayuden, básicamente. No hay muchas más vueltas que eso. Queremos que nos digan cómo podemos hacer para brindar más soluciones, para brindar mejores soluciones, para ayudarlos a terminar las capacitaciones, porque ejemplificando con lo que ustedes ven cuando entran, somos nosotros los mismos que encaramos todas las etapas del trabajo dentro del proyecto. No voy a preguntar si tienen preguntas, voy a pedirles que nos comenten cómo ustedes piensan que podríamos mejorar todo el proceso de capacitaciones. No me gusta hablar por este aparatito, pero el año pasado he hecho una capacitación online de, creo que era SBN, he durado media hora, creo, o 15 minutos. ¿Cuál era el problema? O sea, es muy difícil llegar, estar en frente de una computadora haciendo las tareas que nos piden, por lo menos para mí, no sé los demás. Es muy difícil estar el día a día y además haciendo tareas de una capacitación que realmente me interesaba, estaba muy buena, pero era muy difícil, o sea, y más cuando uno, bueno, está trabajando casi 13 horas por día para la universidad y bueno, lo he notado muy impersonal al curso, o sea, lo noto muy impersonal. Bueno, Fernando sabe que
cuando él dicta un curso, yo trato de ir y estoy ahí, lo haga el curso y sí, obviamente estar en el curso presencial es nada que ver con el curso a distancia. ¿Qué me hubiese gustado a mí para hacer un curso que es a distancia? Un video tutorial, por ejemplo. Prefiero un video tutorial antes de hacer un curso por Moodle, por ejemplo. Esa sería mi oferta para ustedes, que sería algo mucho más útil, un video tutorial, algo que se pueda ver, algo que estemos, podamos pausar, salir, hacer algo, volver, play de nuevo. Y lo que estaría bueno también es hacer reuniones, que sean semanales o mensuales, sobre los videotutoriales que lanzan a través de Hangout o a través de videoconferencia. No, sería muy pesado, pero a través de un Hangout sería muy bueno que todos los que estén haciendo el curso se puedan comunicar con la persona que los evalúa, para que pueda haber un feedback, o sea, un feedback más personal, no algo tan impersonal como un Moodle, por ejemplo. Bueno, eso es lo que yo veo. ¿Mm? Todo grabado. Hola, buenos días. Sí, mira, yo justamente soy muy nueva en toda la parte técnica de guaraní. Hará un mes como mucho. Así que me metí en cursos que había de todo. Yo hice el de instalación, si bien ya había hecho una instalación, pero lo hice de nuevo para ver si me había salteado algo. Por ejemplo, el de instalación me pareció muy largo. Yo lo habré terminado. Por suerte mandaron y dieron todas las unidades. Me pareció muy largo para lo que era. ¿Sí? Yo creo que lo terminé en la mitad del tiempo y entregué los trabajos. En cambio, el inicial de Postgres, no pude hacer las entregas de los trabajos, por ejemplo, por esta cuestión que hablaba el compañero, que por una cuestión de tiempo. Es decir, estaba 10 horas trabajando, llegaba, pues yo aparte soy estudiante, así que el guaraní también lo tengo desde el otro lado. Es decir, no llegué a entregar todas, es decir, si bien lo terminé, leí todas las unidades, todo, no lo llegué a entregar y tuve que ver después, bueno, en otros tiempos, lo hice por mi cuenta, por ahí, los trabajos. Sí me anoté, por ejemplo, al avanzado de Postgres, que fue presencial. Bueno, y ahí sí me pude sacar conceptos que me habían quedado del inicial. Así que sí, por ahí coincido con el compañero, un video tutorial por ahí sería mejor. Por ahí uno ahora con la tecnología en el teléfono va viajando, y que está en transporte público, va mirando los videos, tiene ese tiempo por ahí para seguir haciendo las capacitaciones, más que por ahí el Moodle. Universidad de Urlingen. Adriana, amarilla. No te importa nada. Perdón. El señor es Ricardo Pellicer, técnico de Santiago del Estero. Gracias, Adriana. Vos no. Hola, Emilce. ¿Cómo estás? Luciana de UNER. Yo hice el año pasado el DSBN y no sé si es porque se terminó el tiempo o qué, lo hicimos varios ya y me quedó, o sea, yo mandé los trabajos pero nunca me contestaron. O sea, nunca tuve respuesta. Quedó en el módulo 6, creo que era, que había que mandar un video. DSBN. ¿Sí? Bueno, después revisamos cuál Por es el eso, caso ese me puntual. quedó ahí Dale. trunco. Dale, Después dale, los otros dale. los he hecho. Y después el último que estaba haciendo es el del mes pasado, que era un de implementación, creo que era que estaba.
Y justo salió un requerimiento que había que implementar y no pude seguirlo. Me quedé también en la entrega de un trabajo práctico y yo creo que ya se venció el tiempo. O sea, eso es lo que me pasa a mí. No doy con los tiempos que hay que presentar. Ese es mi mayor problema. Por ahí vengo bárbaro, meto 3 o 4 módulos y cayó algo y chau, me quedé sin tiempo y no puedo seguirlo. El problema sería entonces la duración que nosotros La duración, damos ese es mi para problema. hacer Mi la problema es la entrega. duración, poder tener más tiempo para poder seguirlo, que no cierre. Ok, gracias. Acá adelante. Pero era más rápido hacerte subir, pero no sé si vas a querer. Buenas, mira, mi experiencia con los cursos fue la siguiente. Cuando hice cursos que eran para recordar algo, venía perfecto con el tiempo, entregaba todo, como dijeron allá, ya hice una migración, después tenías que hacer para recordar, no tenés drama. Cuando es para aprender, los tiempos como que son muy acotados. Por ejemplo, me inscribí en el de inicial, tuve un problema de salud, una operación, y había a los 2 días una entrega. Fui, mandé, hice la consulta, si me podían esperar dar una semana más, y me dijeron, no, anótate en el otro curso. ¿Me entendés? Entonces lo dejé. Y después me dio bronca ver que se extendió una semana más para todos, cuando yo en esa semana más podría tranquilamente haber terminado el curso. Me inscribo al siguiente y me dicen, no lo podés hacer porque has abandonado el anterior. Entonces, aquí estamos jugando, ¿me entendés? Si lo quiero hacer y quiero aprender, y bueno, es como que, a ver, el docente universitario y el alumno. O sea, vení, decime todo, yo corrijo, o de última, hacemos los cursos y hacemos los exámenes para los alumnos teniendo en cuenta nuestra experiencia, ¿me entendés? Entonces, como que, a ver, este examen vos lo vas a hacer, si yo lo hago en 10 minutos, te doy 2 horas. Y bueno, no sé si al alumno en 2 horas lo va a poder llegar a resolver, ¿me entendés? O sea, como que no estamos viendo bien los tiempos, me parece. Y como en todo, tanto ustedes como nosotros, somos los mismos que hacemos desarrollo, vemos tecnología, vemos los cursos, capacitamos a los usuarios, es como que hacemos de todo, entonces también el tiempo es algo limitante. Bien. Gracias. No te presentaste igual. Tucumán. Hola, buenos días. No, Corrientes, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi experiencia con los cursos... ¿Tu nombre y colegio? Perdón, Alicia de UNE. Gracias. Mi experiencia con los cursos, he tomado varios ya, y el último, el de propuestas formativas, me mató, no lo pude terminar. Era muy complejo el escenario que planteaban, muy largo en realidad, no complejo, sino muy largo, capaz con ejemplos o con situaciones más cortas, es más fácil, más ágil para nosotros terminar en tiempo y forma las entregas. Con respecto a los tutoriales, a los videos tutoriales, hay muchos que están en YouTube, que yo los sigo muy frecuentemente. Y lo que a mí me faltaría como un espacio de capacitación, nosotros que ya empezamos a implementar en producción algunas propuestas con Guaraní 3, es tener un espacio de intercambio o cómo mejorar, o para ir chequeando si estamos modelando bien nuestra situación con el sistema. Eso me estaría faltando, que ayer, de alguna manera, que asistí al curso de capacitación de carga inicial, vine a corroborar si estaba haciendo bien, si no me comí nada, si no iba a tener algo que me impacte más adelante en el uso del sistema. Eso me falta, un espacio donde podamos modelar situaciones, pero con nuestras realidades, no con los ejemplos que ustedes nos plantean. No sé si se entiende. Sí, por ahí nosotros vamos a anotar esto porque de hecho vamos a alimentar nuestras mejoras y futuras capacitaciones con los comentarios que nos hagan. Tendríamos que ver cómo poder armar casos de práctica existentes, pero sí, habría que pensar cómo hacemos, porque imagínense que en la capacitación de ayer había alrededor de 50 60 personas que asistieron.
obviamente no son 60 instituciones, pero tomando que sean 12, 13, se nos iría de tiempo hacer pruebas puntuales para cada una, pero no sería mala idea por ahí encarar situaciones, casos existentes para a la hora de armar las capacitaciones. ¿Sí? Que en una unidad del curso se arme que nosotros armemos el escenario que tenemos y planteemos una solución y ustedes nos ayuden a ver si está bien, si está mal o cómo lo hacemos, ¿me entendés? Yo ayer te pedí que subas al escenario y no quisiste, pero era parte del asunto que vos Estaba de practicaras. zapatillas. Hubo una oferta. Gracias, Alicia. Hola, soy Damián. No soy de Corrientes, soy de Formosa, pero vivo en Corrientes. Así que puedo hablar hoy. Quería agregar algo a lo que dijo Ricardo. Es cierto que o sea, lo que vos decís de impersonal de Moodle no tiene nada que ver con Moodle, digamos. Que se use Moodle o no, no tiene nada que ver con que sea impersonal. Puede ser cualquier otra plataforma, digamos. Y estoy de acuerdo con vos con que el video es lo que más nos sirve como medio para que se expongan los conocimientos, porque el de pausa y voy a hacer otra cosa y play de nuevo es inevitable, digamos. Yo creo que las capacitaciones y los contenidos tienen que apostar un poco más por ese medio si es que en los cursos que tomó Ricardo no fue así, digamos. Eso por el lado de lo que yo podría aportar para que SIU mejore. Hay otras herramientas. Yo hice capacitaciones a distancia de contenidos diversos, digamos, y hay herramientas que pueden usar los docentes virtuales que nos pueden acortar esa brecha que hay de la distancia, dando las devoluciones, digamos. Yo después le voy a pasar al correo de capacitación esos recursos que son libres y que se pueden ocupar desde el lado del docente para hacer las devoluciones y la asistencia y sea un poco más personal, como quiere Ricardo, sin necesidad de viajar. Eso se puede hacer y están muy buenas. Capaz que son recursos que se pueden agregar a la plataforma o que el docente pueda tomar para dar devoluciones, sobre todo a las actividades que se presentan en el curso. Eso por el lado del SIU. Y para todos aquellos que van a tomar capacitaciones a distancia, yo participé de varias y lo que les recomiendo es que tomen un compañero local para hacer el curso. Si bien es a distancia, y los dos deberían estar inscriptos, digamos, que se trabaje de a pares o en un grupo reducido, porque eso logra mucho tratar de llegar al objetivo de presentar los trabajos en tiempo y en forma. Si bien va a ayudar mucho la flexibilización de los tiempos de entrega, trabajar en pareja o con un grupo de 3 como máximo para aprobar el curso o completarlo es muy beneficioso para subir la tasa que necesitamos que suba, digamos. Gracias, Damián. Se lo pasas a las chicas acá adelante. Sonia, de Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU. Pude realizar el curso de conceptos iniciales, muy bien, perfecto, pero cuando fui al de propuestas formativas, como que no me llegaban los módulos para trabajar. Y aún así, nuestra técnica, Romina Stach, me compartió, digamos, parte de la información. Yo mandaba, el trabajo, pero bueno, nunca me respondieron y quedó como que no lo terminé, ¿no es cierto? Entonces estoy dentro de ese porcentaje que me parece que a ustedes les hace falta elevar, ¿no es cierto? De todo lo que sea participar, no solo por participar, sino porque a nosotros nos hace bien. Y bueno, sí, me gustaría realmente continuar con estas capacitaciones que me parecen interesantes, y lo que dijo la última compañera compañero, de que realizarlos entre pares sería
muy interesante, ya que, bueno, el acompañamiento mismo y realmente poder terminarlo, ¿no? Que es lo necesario. Muchas gracias. No, a vos. Buenas, Fernando de la Universidad Nacional de Misiones. Yo también hice posgrado inicial y tuve inconvenientes con el tiempo de presentación de los trabajos prácticos. El primer módulo pude, el segundo no, y luego me enteré también de que se había postergado una semana más y bueno, me llenó de bronca, pero por ahí los tiempos de uno, sugeriría que amplíe un poco más el tiempo de presentación de trabajo o que quede en un repositorio post finalización del curso, y el que no llega, bueno, ya no tendría el certificado, pero por lo menos cumple con el tiempo. Y con respecto al grupo, sí, podría ser grupos, pueden ser en la universidad o los grupos virtuales de los compañeros de todo el país que se inscriben al curso. Esa es mi propuesta. Gracias. Bueno, con respecto a alguno de los temas que nos estuvieron diciendo, ¿se escucha bien? Sí, que nos estuvieron comentando ahora. Lo que nos pasa es que vos también tenías que hablar, ¿te acordás? ¿No? Hasta que se vaya. Lo que nos pasa es que como somos nosotros los que hacemos las tareas con respecto a desarrollo, soporte, implementaciones y demás, nosotros dejamos un espacio de tiempo específico para poder brindar las capacitaciones. ¿Esto qué implica? Un tanto lo que decía antes Adriana, cuando empezamos las capacitaciones teníamos fechas estipuladas. Los que estuvieron en las primeras ediciones habrán visto que en las pautas de cursado tenían como fechas sugeridas. La unidad 1 se hace en 5 días, la 2 se hace en 7 y demás. Lo que pasaba con esto es que a nosotros nos facilitaba porque en una determinada fecha llegaban en malón todos los trabajos de una determinada unidad y es mucho más sencillo tener este trato personalizado a la hora de hacer las devoluciones. Vinieron 10 entregas similares, la mayoría son docentes o han sido, y ustedes pueden encarar mucho más sencillamente las correcciones cuando están en el tema y tienen varias relacionadas a lo mismo. Lo que nos pasaba es que flexibilizarlo, como terminamos haciendo, liberando las fechas, era bueno, accedes a la 2 y terminaste la 1, accedes a la 3 y terminaste la 2. Para ustedes era más sencillo, pero a nosotros lo que nos quedaba de este lado era tener entregas el mismo día de la unidad 1, 3, 7, ir sumado a lo que ustedes ya saben que hacemos en el día a día, que es el mismo caso que les toca a ustedes. Fue por este motivo que tratamos de buscar como términos intermedios y dependiendo de cómo estábamos, a una salida de versión, a un armado de comité, nuestra tarea es todavía mucho más, fue que tratamos de no dejar fija esta semana de gracia que extendemos. Nosotros una de las ideas era sumarlo dentro de la duración. No siempre podemos dar esa semana de gracia porque somos los mismos que una vez que finaliza un dictado empezamos el otro. Y para no perder esto de la personalización al momento de dar las devoluciones. Probablemente nos falte orden por algunos comentarios que nos estuvieron dando. Como es relativamente nuevo toda esta plataforma de capacitaciones, vamos a tomar varias de las sugerencias. Una podría llegar a ser hacer uso del foro de capacitaciones. No sé cuántos saben que hay un foro que se llama capacitaciones. Entonces, cuando ustedes se vean trabados o faltos de respuesta, usen ese medio. Respondan. Entonces nosotros vamos a darles algún tipo de devolución porque no tiene ningún sentido que queden con una entrega a medio hacer o que la hayas hecho y nunca hayas tenido una devolución. Eso es por un lado. Y por otro lado, ustedes nos conocen, por lo menos los que llevan un poco más de tiempo, pueden escribirnos. Tenemos la casilla de Guaraní 3, tenemos la casilla de Guaraní. Si yo no sé quién está del otro lado, porque no lo conozco, como me pasa a mí en uso de cualquier otro servicio o capacitación que yo vaya a tomar, y no explico cuál es el caso, voy a ser una alumna más o un aspirante más para una determinada propuesta. Pero si me acerco y explico mi situación, o escribo, o llamo, y digo, bueno, me pasa esto, tengo un problema puntual, quisiera que me tengan en cuenta, por favor, fíjense, va a ser otra la situación. La persona que ya se nos acercó y nos dijo, quiero hacer el curso, pero quiero volver a hacerlo en 2 años, le dijimos, perfecto, recordanos en 2 años, porque probablemente cuando te inscribas y los chicos vean que ya lo hiciste, le den prioridad en el cupo a una persona que hizo. Pero ustedes nos tienen que ir comunicando sobre estas situaciones puntuales, ¿sí?
no pierdan de vista que pueden tener un canal de comunicación más fluido con nosotros. Porque bueno, hay muchas situaciones que no sabemos. Por ahí hoy se presenta empezar a tratar de definir, y sobre eso también podemos pedirles ayuda a ustedes. Si nosotros dejamos más tiempo en las capacitaciones, lo más probable es que no podamos dar tantas ediciones de las capacitaciones. Si hacemos un mes conceptos iniciales, al otro mes podemos dar propuestas formativas, el otro mes podemos dar conceptos iniciales, sucesivamente. Pero si lo dejamos con una extensión de un mes o un mes y 2 semanas, que probablemente sería un tiempo más natural para que traten de finalizarlas, no podríamos darlas tan seguido. ¿Qué ven mejor a nivel opción? ¿Dejarlas con menos asiduidad y más extensas, o seguir dando una por mes, idealmente 1, 2, 3 por mes, y cuando llegan, y si no nos van avisando? No la escuché, no sé si a propósito o qué, pero... ¿Qué te resulta más, 34% o 20%? Con 34% quizás tenga lo del año pasado y el mismo porcentaje. Con como estás ahora, quizás llegues al 20% dándola de la misma forma. Ok, bien, esa es una postura. ¿Qué tal? Yo soy Patricio de la Facultad de Sociales de la UBA. Lo que voy a decir, no sé si yo estoy de acuerdo con lo que sí, pero bueno, lo veo. Porque también escuchando un poco, veo la compañera que decía algo para ir como pudiendo, mientras viajo en colectivo, ir viendo el video de capacitación, y como que la virtualidad por ahí nos lleva a que el concepto de capacitación termine siendo arriba del bondi mientras estamos viajando de un lugar al otro, y como que eso difícilmente sea una capacitación de calidad si lo vamos a usar como que la virtualidad no nos da el tiempo en el laburo, porque a nosotros nos pasó, yo me he anotado en alguno de Pentajo, que al final terminé dejándolo, que igualmente me sirvió, o sea, ese número de 34 y 20, yo no lo terminé, pero lo fui llevando, no terminé entregando los últimos trabajos y demás, pero la capacitación en sí surgió, dio respuestas o nos dio conclusiones sobre datos que necesitábamos de esa capacitación. Después, por ahí no hubo el compromiso final de terminar eso como para que cierre también del otro lado, pero porque la coyuntura del día a día te va que dice, bueno, como no tenés asignado un día, que por ahí lo que te da la capacitación presencial es que tenés un día en donde decís, en donde tu área dice, no, él este día se capacita, y no es que vos te capacitas virtualmente y estás como, porque es virtual, no ocupa espacio, entonces es a la vez que haces todo lo demás, estás capacitando como si fuera por ósmosis, porque es virtual, y por ahí hacer o pienso capacitaciones virtuales, pero con día, no sé, digamos, no sé si se entiende el concepto, pero como para que haya un aula de un día de capacitación en donde vos puedas establecer lo mismo que presencial, pero bueno, como no se puede hacer presencial por lo grande de nuestra geografía, hacerlo presencial virtual, pero que sea que este día es mi día de capacitación, 2 horas en un aula virtual, pero presencial, como para que vos tengas asignado esa hora a tiempo, que no sea que la coyuntura te gane, porque esas 2 horas son tuyas de capacitación como para poder seguirlo. Si no, es como muy complejo esto. La flexibilización de la capacitación termina siendo precarización de esa capacitación, porque vos te terminás capacitando en el colectivo, lo cual está bueno desde nuestro lado, como de decir, bueno, aprovecho esos tiempos para capacitarme, pero en realidad terminás haciéndolo con bocinazos, o sea, no es lo más interesante para que esa capacitación llegue a buen puerto. Y perdón, habíamos tenido un... ahora me lo quedo, ahora que empecé. No, que nosotros, como todavía no tenemos a corto plazo establecido la migración al 3, pero hay varias áreas que están queriendo como motorizarlo. Cuando se quisieron anotar, en nuestro caso nos dijeron que no podíamos porque todavía no estaba establecido un plan de migración y demás, y que eso por ahí desalentó a que nos sigamos como capacitando para la 3,
porque no tenemos una fecha establecida de migración. Como para eso estaría bueno cortarlo, porque a nosotros nos serviría mucho que haya áreas que, más allá de que no tenemos la capacitación ya establecida, ya estén capacitadas, porque para no repetir errores de la 2, en donde toda la capacitación se hizo ya con el sistema funcionando. En el caso ese, digamos que eso lo que permite además tener una idea de qué significa la migración, digamos, poder planificar también todo el trabajo que eso va a llevar y el tiempo que va a llevar, ¿sí? Porque si uno no tiene ni idea, no puede planificar nada, ¿sí? Que fue un poco lo que yo ayer te pedí, que te dije si se podía hacer, pero por ahí cuando estoy delante de la situación que lo voy a hacer, por ahí hubo conceptos que se me perdieron, ¿sí? Como que hay dos tiempos distintos, ¿sí? Bueno, a ver, asumo esto porque me parece que es muy interesante para todos. Fernando, Patricio. Yo creo que en realidad estamos ante un cambio de paradigma, que es un poco lo que planteaba, y me parece que estamos aprendiendo nosotros y aprendiendo ustedes, digamos. Y creo que es interesante este espacio que se plantea como un espacio de reflexión para tomar los distintos elementos. Lo que planteaban como distintos mecanismos de capacitación, y creo que justamente tenemos que identificarlo como que son distintas formas de capacitarnos, ¿no? Los videotutoriales están buenos, pero tienen una función por ahí más acotada, que no tiene una formalización, que es lo que tienen los cursos, que es muy interesante que lo tengan, porque los cursos lo que tienen es que te exigen a ir y hacer la práctica, y eso hace que fijes el conocimiento de otra manera. Lo que planteaban por allá, el tema de trabajar casos propios, eso sería una dinámica más de taller y de decir, bueno, en un proceso de implementación hacemos un taller y vemos casos concretos de cada una de las instituciones. Yo creo que tenemos que plantear esto como distintas instancias de capacitación, con distintos niveles de formalización y que requieren distinto trabajo. También, entendiendo la realidad de ustedes que están corriendo porque tienen inscripción que no les anda, porque tienen que salir a solucionar un problema que tienen en alguna de las oficinas y demás, es importante que pensemos si hay algo que podamos hacer, de tratar de que las autoridades sean conscientes y tengan presente que estas capacitaciones requieren que ustedes le dediquen tiempo a la capacitación para poder aprovecharlo, ¿no? Esto que comentaba Patricio, digamos, que hacer una capacitación requiere tiempo, al mismo tiempo que viajar a Buenos Aires, por ahí viajar acá. La diferencia de hacerla allá y viajar acá es que no hay viáticos, a ustedes les implica moverse, digamos, es más económico para la institución, pero sí necesariamente van a requerir que dediquen tiempo y trabajo de la propia institución y del trabajo que ustedes están haciendo en la institución, dedicarlo a hacer una capacitación cuando se trata de estos cursos. Esto que decía Emilce, nosotros también estamos en este proceso de aprendizaje y también tenemos que aprender a armar estos cursos. Nos da muchísimo trabajo, por eso de hecho a mí, depende, yo escuchaba las distintas experiencias de los cursos y los cursos son muy distintos. Hay cursos con un nivel de, los últimos cursos ya nos hemos puesto más exquisitos y estamos más formalizados. Los primeros eran cursos más armados sui generis a medida de lo que podíamos hacer, que veníamos de las capacitaciones presenciales y que además somos técnicos con lo que ustedes saben que eso significa. Así que también es un proceso de aprendizaje interno y de buscar un mecanismo. Digamos, nosotros particularmente no nos importa subir el porcentaje por subir el porcentaje. Digamos, eso la verdad que no es una variable que en sí nos importe, pero sí nos importe que el esfuerzo que se haga para que ustedes puedan capacitarse, lo aprovechen y les sirva y les dé rédito a ustedes. Así que creo que hay que buscar distintas instancias, hay que hacer estas cuestiones de, por ahí de tratar de sensibilizar a las autoridades de la institución, de que estas capacitaciones también requieren un tiempo que ustedes le tengan que dedicar, veamos en qué podemos ayudar para eso. Y tener un feedback un poco más cercano. Les pedimos disculpas si alguno se sintió enojado por esto. Todo el esfuerzo que hemos hecho para que esto esté justamente es totalmente contrario a eso. Digamos, nunca fue nuestra intención que ustedes no la puedan aprovechar o que terminen enojados con una capacitación porque no la pudieron hacer, al contrario. Así que tratemos de mejorar en conjunto esto y por ahí ser conscientes que hay distintos elementos que podemos sumar en todo el arco de capacitación, de modo que sea productiva para los procesos de implementación. Estas trabas por ahí de si no estás en proceso de migración o no bajaste la fuente, no tenés prioridad para inscribirte, solo tiene que ver con esta cantidad de gente que se inscribe antes y que después no puede terminar. Y en realidad
se está convirtiendo como en una bola que es cada vez peor, ¿no? Porque cada vez más gente que quiere hacerlo, que no lo termina, cada vez más gente para la siguiente etapa. Entonces tenemos que hacer todas estas modificaciones. Hay un comentario a partir de la ley. ¿Qué tengo que decir? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, mi nombre es Sergio. No, de todas estas, bueno, de la charla de capacitaciones, yo quería hacerle llegar una duda o nos llamó la atención que nosotros, bueno, a lo largo del año tenemos talleres, comités virtuales, son, creo que a lo largo del año son dos en la primera mitad y dos en la otra mitad, comités virtuales, tanto técnicos como usuarios. Y lo que vemos o que nos llama la atención es que en los comités de técnicos terminamos recibiendo muchas consultas que son funcionales. Es decir, si bien sabemos que la mayoría de los técnicos también son funcionales, lo que sí siempre corremos atrás de algún funcional que nos dé una mano para poder contestar las consultas en esos espacios. Y la duda es, o sea, sabemos que vergüenza no es, porque dudas funcionales hay, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si queríamos saber por qué no surgen en esos espacios las dudas técnicas, ¿sí? Que justamente es casi, no sé si un taller, pero es un espacio donde también tenemos ayuda del resto de los participantes que nos pueden dar una mano grande para ayudarnos, ¿no? No sé si alguien nos puede... Lo que está comentando Sergio, en un principio pensé, me hago cargo, que era una exageración por parte de él. Que los espacios de capacitación para técnicos o de comité para técnicos o videoconferencias y demás, la mayoría de las consultas tenían que ver con cuestiones funcionales. Hasta que fuimos a participar de una, haciendo caso a lo que nos decía, y es cierto, de alrededor de 15 comentarios y preguntas, 13 eran de tenor funcional. Entonces, acá también nos vemos ante otra temática relacionada a capacitaciones que de alguna forma queremos encarar y queremos que ustedes nos ayuden, que es ¿por qué pasa esto? Creo que el problema es muy simple. O sea, bueno, vengo de la Universidad de Santiago y creo que la UNCE vendría a ser un departamento de la UBA, más o menos, y una oficinita de la UBA, mejor. Y es muy difícil hacerle entender a la gente, y más a la gente que está arriba, que yo soy técnico. Y no, pero ¿cómo se inscribe un alumno? No, pero yo soy técnico. No, pero ¿cómo se saca un certificado de alumno regular? Y no, yo soy técnico. ¿Y qué hace el técnico? Y el técnico está sentado en la computadora y no hace nada. Es espectacular. Y bueno, y ellos creen que el técnico no hace nada. Ellos creen que... Hola. Es un problema técnico, ahí está. Y creo que la mentalidad de el 95%, tomando el 95% el que no es técnico y el 5% que sí es técnico, creo que la mentalidad del 95% es el técnico sí o sí tiene que hacer tarea funcional. O sea, el técnico es técnico, además inscribe a los alumnos, da certificado de alumno regular, cambia el foquito, pone papel en la impresora, hace todo. Pero el funcional, a veces funcional. No, pero ¿para qué le vamos a pedir un certificado de alumno regular si ahí está Ricardo? Vamos a pedirle a él. Creo que a todos los técnicos de todas las universidades les debe pasar lo mismo,
porque es un concepto muy difícil de apreciar qué es lo que hace un técnico. O sea, yo no voy a decir qué es lo que me han dicho varias autoridades, pero a mí me han llegado a decir de que yo no hago nada. Y eso es feo, o sea, estás usando el sistema y vos dices, yo no he hecho nada, no, y vos no haces nada. Y creo que eso está feo. Entonces yo, por lo menos yo, me pongo a hacer tareas funcionales para que las autoridades digan, ah, bueno, Ricardo sí, por lo menos hace 2 macanitas, pero no ven que el sistema está funcionando gracias a que me he puesto a trabajar. Y creo que ese es el problema. El técnico no hace nada. Esa es la mentalidad de la gente. Por eso nosotros venimos a ustedes trayendo, porque me incluyo, yo soy el que más preguntas funcionales hace, ¿sí o no? Sí. Porque, bueno, esa es la razón. La razón es que para las autoridades el técnico no hace nada. Y creo que el técnico tiene que tener una tarea funcional también. Y sé que está mal. Sé que está mal. Sé que el técnico tiene que ser técnico y el funcional tiene que ser funcional. Ni siquiera los mismos funcionales lo entienden. O sea, ni siquiera mis propios compañeros lo entienden. Yo tengo que generar las actas de exámenes, por ejemplo, porque ellos no, Ricardo lo hace. Y creo que ese es un error mío, es un error de todos los técnicos y es un error de ellos, que no entienden. Buenos días, soy Miriam Alejo de Jujuy, la Facultad de Agronomía. Y bueno, yo disiento con Ricardo, soy funcional, no soy técnica, pero dentro de mi equipo tengo los técnicos, o sea, los ingenieros a cargo de la base de la administración del sistema y tienen esa función, son técnicos. ¿Sí? Los funcionales, los usuarios funcionales hemos aprendido, ¿sí? El manejo del sistema y hacemos todo lo que es funcional. Actas, distribución de comisiones, calendario académico, hacemos todo, ¿sí? Toda la función que debe tener un administrativo del departamento de alumnos. Los requerimientos a los técnicos son justamente eso, ¿sí? Los procesos administrativos deben estar claramente plasmados en sistemas para el uso del usuario y el beneficio y uso del estudiante. Pero el técnico lo que hace es justamente darme la posibilidad dentro del sistema de plasmar un procedimiento administrativo como es desde una constancia, un acta, una rectificación, pero no la hace el técnico, la hacemos nosotros los usuarios, ¿sí? Por eso también no quise hace un rato intervenir, pero la demora en la capacitación de la parte funcional del equipo nuestro es porque el tiempo es muy acotado. Yo hubiera querido que, suponete si es el mes, que quede como repositorio y que nos dé, suponete, no sé, en un determinado plazo, dentro de 15 días para terminar todos los módulos y presentar, ¿sí? Porque el equipo de usuarios necesitamos para hacer todas las tareas y darle el tiempo a la capacitación, pero por lo menos en la facultad de Económica, Agronomía, los técnicos son técnicos y están para aprovechar y darnos los requerimientos y personalizaciones que necesitamos para el uso como usuarios. Gracias, Miriam. Cerrando, gracias por la participación, en serio, porque nos sirve mucho para empezar a hacer ajustes sobre todo lo que tiene que ver con la parte de capacitaciones. Sí, probablemente lo que sucede en el caso de ustedes se replique en otras instituciones, no en todas, y por eso Ricardo mencionó el ejemplo de él y que lo que él está mencionando es cierto, que sucede en muchas otras. Pero a nosotros, de nuevo, nos sirve para ver cuáles son los ajustes que tendríamos que hacer desde las autoridades por ahí, a empezar a tratar de concientizarlas sobre lo que es la tarea de un técnico, tarea que nosotros de alguna forma habíamos empezado a encarar, pero que probablemente tengamos que empezar a hacer más firmemente. Y después ir sumando
por lo menos en una conclusión muy rápida, que vamos a tener que sumar varias metodologías de capacitación para que cada quien haga la que pueda y se sienta más cómodo. Sí, pidiéndoles a ustedes la comprensión de que nosotros, los que ven acá, somos los mismos que las brindamos, hacemos las correcciones y vamos a tener algunas limitaciones relacionadas a eso, y por eso pidiéndoles que se inscriban si realmente van a poder encararlas, porque es muy cierto lo que mencionaba Patricio y lo que mencionaba Damián. Una capacitación virtual no implica menos tiempo que una capacitación presencial, que también es el ejemplo que estaba dando antes Guillermo cuando hablaba por ahí de las horas que les insumió venir hasta acá, que serían las que probablemente les llevaría a sentarse 1 hora por día delante de la PC a ver una de las opciones de Moodle. Nosotros eso lo mencionamos en las pautas, pero no está de más aclararlo porque está relacionado al nuevo paradigma a nivel de educación, que es tratar de nosotros, y lo decimos también como alumnos porque todos tratamos de encarar algunos cursos virtuales y nos vimos ante la misma problemática, que es no dedicarle el tiempo que deberíamos. Entender que anotarnos a una capacitación virtual es hacerla un rato cuando nos quede el espacio el fin de semana, y la sugerencia sería que en la medida en la que ustedes se anoten, se guarden media hora por día, 1 hora por día, todos los días o cada día y medio, para poder tratar de llegar con los plazos. Pero al margen, nos llevamos todo lo que nos dijeron y les agradecemos de nuevo la participación. Gracias. Bueno, para continuar vamos a charlar un poquitito de boleto. Creo que venimos un poquito desfasados de horario. Vamos a contarles un poquitito sobre la solución de boleto estudiantil. Muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto que en lo que es las universidades que están dentro de la provincia de Buenos Aires están empezando a trabajar con la implementación del boleto estudiantil gratuito. Desde SU se proveyó una solución porque nos toca muy de cerca, así que hoy Sergio les va a contar un poquitito qué es lo que estuvimos haciendo desde SU. Invitamos a la Universidad de Moreno y de Avellaneda, que nos van a contar cómo fue la experiencia de ellos en este sentido, a lo que es la implementación del boleto. Así que, Claudio... y Laura. Acá está. Bueno, así como recién acabó de anunciar Hernán, yo les voy a contar un poquito de qué se trata esta solución, ¿sí?, de boleto estudiantil gratuito, que lo que hace es permitir a los alumnos acceder a este beneficio a través del guaraní, ¿sí? Como hoy contó Guillermo también, y seguramente escucharon el taller del año pasado, la Universidad Nacional de La Plata fue seleccionada para hacer la prueba piloto, así que a partir de agosto del año pasado empezaron a trabajar justo con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia en desarrollar una solución para permitir que los alumnos puedan acceder al beneficio, ¿sí? Esta solución, ¿sí?, es una personalización en guaraní 2.9, ¿sí?, 292, de las cuales podemos identificar 3 partes, ¿sí? La primera parte es una operación completa en el 3W, en la cual el alumno visualiza algunos datos personales y también tiene que aceptar una condición de enviar datos a la Subsecretaría de Transporte, ¿sí?, el mail, el nombre. Ahora después les voy a mostrar más o menos cómo luce la operación, ¿sí? Esa es la parte de la operación de 3W. Una vez que el alumno inicie el trámite, ¿sí?, la misma operación verifica que el alumno cumpla con las condiciones para poder recibir el beneficio,
y así eso es la funcionalidad que tiene la nueva operación. Otra parte es un módulo de servicio web, es un módulo aparte, ¿sí? No es esos servicios no están incluidos en los servicios web que brinda el Guaraní, ¿sí? Es un modulito aparte que, bueno, lo que hace es servir para que el sistema, la subsecretaría pueda notificarle al Guaraní en el estado que están los trámites iniciados por el alumno. Y la tercera parte, los alumnos pueden dejar de cumplir las condiciones por las cuales pueden obtener el beneficio. Entonces hay unos comandos que hacen uso de unos servicios del sistema de SUBE que hace que se puedan poner en algún servicio de planificado, o sea, que cada tanto tiempo se ejecutan y actualizan la información ante el SUBE. Si, por ejemplo, egresó el alumno, si dejó de ser regular, según las condiciones que sean necesarias. Bueno, acá les muestro rápidamente cómo es el caso de uso, ¿sí? Y vamos a identificar estas partes que vimos en la personalización. No sé si se nota bien, si el alumno entra a la operación del 3W, se loguea como cualquier alumno, entra a la operación de boleto estudiantil. Así más o menos luce la operación, tiene los datos arriba del alumno, puede cambiar el mail si es que quieren recibir las notificaciones en otro mail, ese es el mail, ahí va a recibir notificaciones en cuanto a este trámite. Y abajo tiene un check la letra chiquita que dice acepto enviar apellido y nombre, tipo, número de documento, facultad a la Subsecretaría de Transporte. Cuando el alumno inicia el trámite, ¿sí?, el sistema verifica que el alumno cumpla las condiciones. Si no cumple las condiciones, en la pantalla le dice no cumplir las condiciones académicas para recibir el beneficio. Y si cumple las condiciones, se redirige, ¿sí?, ya deja de estar dentro de Guaraní por una URL y un token, una identificación, se redirige a la página, a un formulario de SUBE, en el cual tiene que llenar unos datos, que luce de esta manera, ¿sí? En esta manera, bueno, el alumno ya tendría que haber tenido una tarjeta SUBE asociada con su DNI en la página de SUBE, y acá tiene que cargar y validar esa tarjeta. Valida esa tarjeta y luego viene otro formulario en el cual tiene que seleccionar las líneas de directivo a las cuales va a hacer uso el beneficio. Les cuento un poquito cómo es. El beneficio consta de alrededor de, creo, 350 pesos que se le carga a la tarjeta. ¿Cómo? 315 pesos. Lo que sucede es, el alumno, la persona la puede usar en cualquier colectivo en realidad, va a descontar de ahí, pero el mes que viene, cuando restituyan el saldo, solo van a restituir el saldo de los boletos que consumieron en esas líneas, ¿sí? No van a volver a darle el 350 pesos, 315 pesos más, sino solamente los que consumió en esas líneas. Es una aclaración que yo no la sabía. En las reuniones con la gente del ministerio ya nos aclararon. Y no es válido para tren. Bueno, por ahí nos pueden, ustedes que están más contentos, está bueno, está buenísimo. Una vez que se llena el formulario, desde el sistema de SUBE, se hace uso del servicio que se ofrece desde Guaraní, para que el SUBE notifique si le da ese beneficio o no le da beneficio a la persona. Realmente no sé qué condiciona o no a dar esos beneficios por parte de SUBE, pero académicamente hasta ese momento está todo en orden para que tenga el beneficio, y ellos hacen otras evaluaciones y
mandan a guaraní en qué estado queda, si queda pendiente, si está aceptado y demás. Entonces el alumno por mail recibe una notificación y también accediendo a la página, otra vez a la operación, puede ver abajo queda un cuadrito con los estados en que está el trámite que inició. ¿Sí? Y bueno, y acá está la otra parte, identificamos la otra parte que es el de los comandos. Periódicamente el guaraní va a informar a su vez cambios acerca de los trámites que se solicitaron. Bueno, esto es más o menos cómo funciona la personalización que realizó La Plata y que puso, ellos decidieron ponerlo a disponibilidad del resto de la comunidad, ¿sí? Nos lo dieron a nosotros subimos esa personalización tal cual estaba y también empezamos a trabajar un poco en adecuarla para todo el resto de las versiones y que las universidades las tengan disponibles rápido, ¿sí? Tenemos lo que es la adaptación a la personalización del 2.8 y 2.9 fue casi directa, ¿sí? Muy directa, era solamente hablando con la gente de transporte nos dimos cuenta que ellos nos identificaban por el código de unidad académica y nos dimos cuenta de que puede ser que esté repetido ese código de unidad académica, entonces ahí en esa reunión decidieron que ellos iban a dar el número, este identificador. Sí, entonces lo que hicimos fue hacer un macheo entre el número de identificación y unidad académica dentro del sistema. Bueno, ese código lo van a obtener con otros datos que les van a dar. Se les da una URL de los servicios de SUBE, usuario, password y ahora también este identificador para acceder. Después, otra cosa que ya fueron menores fue adecuar a Informix 921, que es la mayoría de las universidades tienen estas queries, o algunas queries no funcionaban porque estaban en el Informix más avanzado, creo que era el 12. Y bueno, esto ya es menor, los mensajes y nombres en el código fuente para que sea más genérico a las universidades, los mensajes que daba la personalización. Esto era lo que tiene que ver con Guaraní 2. Para Guaraní 3 sí costó un poquito más de trabajo, sí se desarrolló completamente la operación siguiendo el mismo análisis y el mismo esquema que era el Guaraní 2, se desarrolló en 3W, también como personalización. Luce de la misma manera, solamente que fue desarrollada nuevamente. Se adaptó el módulo de servicios, este módulo aparte solo se conectaba con Informix, lo que hicimos fue el mismo módulo, hacer que se pueda conectar a Postgres y pueda también acceder a esta información que necesitaban para guardar en el sistema los estados del trámite, ¿sí? Y bueno, y también se desarrollaron los comandos de actualización. Estos comandos de actualización, nosotros todos los servicios de Guaraní 3 se ofrecen a través de gestión, no de 3W como en Guaraní 2. Sí, por eso tuvimos que desarrollarlos sobre gestión como si fueran directamente en el core. Por ahora, esa fue la decisión que se tomó. Estamos también analizando, trabajando para meter esto en el core directamente, toda la personalización. No va a salir la 3.13, no lo nombró Hernán porque no va a salir la 3.13. Estimamos que en la 3.14 ya va a estar dentro del core, tanto los servicios como la personalización que desarrolló la Universidad de La Plata. Y bueno, ¿y cómo distribuimos? La distribución que hicimos para que todo esté disponible a toda la comunidad dentro del Colab. Hay una carpeta que se llama Contrib dentro de Guaraní 2 y Guaraní 3, está en la misma carpeta, y dentro de esa podemos encontrar las distintas versiones, 2.8x, 2.9x, 3.10x, 3.11 y 3.2x. En esa ahí adentro vamos a encontrar la personalización de boleto estudiantil con una documentación adjunta para empezar a instalar. Todo eso tiene también con quién se deben comunicar, hay un mail para comunicarse con las personas necesarias para poder
enviar los datos y recibir los datos para la conexión entre el ministerio. Y bueno, ahora que ya lo distribuimos, les toca hablar a los chicos que nos van a contar un poco la experiencia que tuvieron instalando estas soluciones. No sé, Laura. Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy de la Universidad de Moreno. Bueno, en principio nosotros tenemos una instalación centralizada, así que solamente tuvimos la necesidad de instalarlo en un sistema. Bueno, el CIU nos disponibilizó para que nosotros bajáramos lo que es la parte de los servicios y lo que es la parte del 3W. En principio, en comunicación con el Ministerio de Transporte, ellos nos pasaron los datos de prueba para que nosotros pudiéramos conectarnos a un servidor de ellos de prueba y realizar las pruebas de conexión. Realizamos solamente pruebas de conexión de nosotros hacia ellos, pero el servicio web lo probamos, bueno, lo probé con una herramienta que me recomendaste vos, un plugin de Chrome. Porque el ministerio en ese momento no nos enviaba, digamos, la respuesta en las pruebas iniciales. Entonces, con el plugin de Chrome, yo me conecté a una red externa y pude realizar las pruebas. La verdad que es bastante sencillo de instalar, no tuve mayores problemas. Realizamos algunas pruebas funcionales también. Lo que sí estaba pensando, y estaba hablando recién con ellas, que por ahí va a haber muchas consultas de los alumnos relacionadas a lo que, por ahí a cuestiones que conciernen al Ministerio de Transporte, que estaría bueno por ahí hacer un video o algo explicativo porque son muchas cosas y por ahí los chicos van a venir, no, que la tarjeta, que no me reconoce la tarjeta, o bueno, entonces, o por qué no puedo acceder. Entonces quizás un video explicándoles cuáles son los requisitos que necesitan tener y digamos, y a dónde tienen que dirigir las consultas en el caso de que tengan algún problema, estaría bueno. Y bueno, y ayer justamente se volvieron a comunicar del Ministerio de Transporte con nosotros, porque todavía no tienen fecha, pero de lanzamiento, bueno, por lo menos no nos dijeron, pero ya lo tenemos pasado a producción. Digamos, lo tenemos pasado, pero los alumnos no pueden acceder porque tenemos el oculta la operación, que fue la otra sugerencia de ustedes. Y ahí sí, terminamos de realizar las pruebas digamos, de recibir la respuesta de ellos, les pasamos la IP y nosotros también lo mismo con la de ellos, digamos, permitimos nada más mediante una configuración en el Apache que ellos puedan acceder al servicio web nuestro. Bueno, eso, así que esperando la fecha de lanzamiento y bueno, viendo a ver cómo vamos a pararnos frente a las consultas que nos van a hacer los alumnos cuando esto esté. Bueno, mi nombre es Claudio Bidoni, soy de la Universidad Nacional de Avellaneda y básicamente la experiencia fue muy parecida a la de la compañera. Tuvimos una reunión en La Plata donde se nos planteó la necesidad de la instalación del sistema. Charlamos sobre los requisitos de los... Todavía no está muy claro, si bien va a estar para todos los que estén regulares, para todos los alumnos regulares, todavía no está muy claro el tema de los requisitos porque ellos toman un requisito de regularidad de 3 materias aprobadas en el año académico anterior y una en el cuatrimestre anterior, o sea que los ingresantes no estarían contemplados, por ejemplo, pero igualmente van a... O sea, no están contemplados desde el punto de vista formal, pero van a acceder. Aparte de la universidad es la que funciona como garante de la información de regularidad. Entonces, por más que ellos digan que son 3 materias aprobadas y una en el semestre anterior,
va a correr con el criterio de regularidad de cada universidad. Después el trabajo de instalación fue más o menos como el de la compañera. Nosotros instalamos el paquete de La Plata, que nos envió La Plata. Tuvimos problemas por la versión de Informix. Después instalamos el paquete de LCU y no hubo ningún problema. Todas las pruebas que hicimos, nosotros pusimos en IP pública en desarrollo y generamos una cantidad de pruebas con respuesta del servidor de gate de ellos. Y bien, en realidad es bastante aburrido. No tuvimos mucho problema. Siguiente, finalizar. Y sí, funcionó todo bien, hicimos muchas pruebas. De la SUBE, nos llamaba el técnico de allá, hicimos muchas pruebas de desarrollo a desarrollo, después pasamos a producción y ayer también, no, anteayer, hicimos las últimas pruebas de producción a desarrollo y de producción a producción, incluso, sí. Las últimas 3 pruebas fueron reales, o sea, de casos reales, que borraron porque si no iban al aparatito y cargaban. Entonces, hicimos y la borraron. También, bueno, básicamente eso. Bueno, quería aclarar lo que había dicho Claudio, que en realidad lo que verifica el 3W, el guaraní, se fija en la tabla de alumnos si el alumno es regular, en el campo regular. O sea, eso lo que guarda es el criterio que tenga la universidad o la institución de que el alumno sea regular, eso lo setea esa condición, ¿sí? Eso era para aclarar que cada institución debe tener su manera de setear la regularidad de cada alumno. Nada más. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Hola, buen día. Bueno, yo soy Patricia de la Universidad de San Martín, soy de la parte funcional y quisiera preguntar porque por lo que entendí La Plata ya lo tiene implementado, pero tanto Moreno como Avellaneda no, porque el ministerio no está dando las partidas, ¿no? El tema es si desde La Plata o si ustedes pueden saber todas las dificultades que vamos a tener los funcionales con respecto a porque los técnicos, lo que dijeron ustedes es bastante aburrido, pero el tema de la condición de regularidad, esto de que periódicamente se va a controlar la regularidad cuando la regularidad es anual, esto es lo que hay un montón de cosas que esto de contemplar que el estudiante solamente va a viajar en la cantidad en el transporte que le pone el dinero, si es vacaciones, si está enfermo o si tiene algún periodo donde no cursa, entonces al mes siguiente La Plata, o sea, todo este tipo de problemáticas, ¿tuvieron algún feedback de La Plata o cómo va a ser el tema? Porque la implementación es muy fácil, pero todo el tema de la realidad del estudiante y todo lo que nos va a venir a nosotros es bastante complejo. Bueno, nosotros desde el CIU no tenemos tanto feedback de ese tema. No sé si por ahí ustedes pueden... Sí. Y yo insistí bastante con eso, pregunté bastante y en realidad encontré muchos huecos. Entonces, porque ponen, por ejemplo, va a tener validez para quien viva a más de 20 cuadras de la universidad. Es declarativo, no está todavía muy seguro. También se está estudiando que en realidad, porque hay una cuestión, 315 pesos puede ser mucho o poco, de acuerdo a la cantidad de inscripciones a materias que tenga un estudiante, cuántos bondis tenga que tomar para ir a la universidad. Entonces una de las propuestas que al menos yo di, que se hiciera no por regularidad, sino por inscripción a materias. Porque el alumno puede estar regular, pero puede no estar inscrito a materias en ese cuatrimestre, o ese año no cursar.
Claro, claro, yo hablo del concepto de, por eso estoy hablando de inscripción a materia, que se tome, ¿no? O sea, por eso digo que se tome la inscripción a materia. Entonces el dinero que está, la partida que está asignada puede distribuirse mejor y con más realmente, ¿no? Con una base más real que el de solo hecho de ser regular. Con respecto a la cantidad de colectivos que uno pone 4 líneas. Declarás 4 líneas y te van a correr sin horario, o sea, en cualquier horario y día de la semana, incluso domingo. Todo lo que vos viajes dentro de esas 4 líneas no sale de la plata del boleto. Todo lo que vos viajes, vos podés no tomar ninguna de esas 4 líneas y esos 315 pesos lo usás viajando en otras líneas. Te los van a acreditar, no hay problema. En la próxima retribución, cuando te depositen el dinero, te lo absorbe. Eso es cómo trabaja. No, pero la tenés que tener registrada. Si perdés la tarjeta, te queda el crédito. Te queda el crédito en la tarjeta. Cuando entras a la página del Ministerio de Transporte, tenés que registrar tu tarjeta. Claro. Si la perdés, está registrada. Entonces te queda. Te transfieren el saldo como si perdés la tarjeta ahora normalmente. Sí. Sí, te recompro el saldo. Bueno, entonces está el tema de cómo se está haciendo la redistribución. Por ejemplo, ponían un ejemplo en la reunión que tuvimos que decían La Plata, no me acuerdo los números, las cifras, pero ponele 30.000, lo dimos para 30.000, pero se escribieron 8.000, entonces estaba en duda el concepto de universalidad. El concepto de universalidad, porque es preferible que lo tenga uno que no lo necesita a que no lo tenga uno que sí lo necesita. Y aparte, después de todo, el que tiene auto no lo va a usar. Entonces, automáticamente no va a ser necesario. O sea, todavía por eso, todavía quiero decir, se va a implementar, lo van a, según me dijeron ayer, ahora muy corto tiempo, quizás esta semana que viene. Ya nos pidieron el lugar en la página para poner el banner, así que pero todavía no está muy claro, hay que terminar de definir cómo es la implementación. Por ahora parece ser va a ser amplia, o sea, la validación va a ser amplia, por lo que dijeron. Perdón, tenemos a alguien de la Universidad de La Plata, que por ahí ellos están un poco más interiorizados y que nos pueden contar un poquitito más cómo fue la experiencia de ellos. Sí, no, básicamente lo que quería comentar un poco por lo que pregunta. Sí, estaba ahí. Permiso. Paso acá, pero básicamente por lo que habían preguntado recién, más que nada quería aclarar el tema de los requisitos. O sea, nosotros cuando le pasamos todo lo que es el código, dejamos abierto el tema de los requisitos que tenía que cumplir, porque eso en realidad lo define cada universidad, digamos. Y es por eso que se implementó con el tema de nosotros tenemos una tarea mensualmente que controla que se sigan cumpliendo esos requisitos, más allá por ahí de lo que es en sí, si es regular o no regular el alumno. Así que más o menos quería aclarar más que nada por la pregunta, que no sé quién había hecho la pregunta, porque nosotros estamos por ahí, pero bueno, igual también si tiene alguna otra duda, alguna pregunta, acá estamos. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Sí? En principio lo están implementando para lo que es la provincia de Buenos Aires, solamente. Y domicilios de la provincia de Buenos Aires. A ver, la real... Este beneficio es para estudiantes con domicilio en provincia de Buenos Aires. Ponele que cursar... No, claro, pero no te podés registrar en las sedes de la UBA de provincia, sí, pero no en capital.
Si cursa en Capital no tiene beneficio, si cursa en Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda, sí. Sí, en principio lo que nosotros sabemos es que, a ver, son las condiciones técnicas que nos dieron, que tomamos del desarrollo que hicieron los chicos de la Universidad de La Plata, y después han venido consultas de parte del Ministerio de Infraestructura hacia nosotros sobre qué se puede evaluar y qué no se puede evaluar. La verdad es que siempre la respuesta ha sido la misma: hablen con las instituciones. Nosotros no tenemos esa información y no podemos definir nada. El único pedido nuestro hacia la gente del ministerio fue que por favor validaran y nos avisaran a nosotros si había algún cambio en la definición, porque entiendo que esto se pone operativo, digamos, las condiciones a través de un convenio que firma cada institución con el Ministerio de Infraestructura. Entonces, o con el gobierno de la provincia, no sé exactamente cómo es. Nuestro único pedido había sido que fuese consistente lo que nosotros estábamos sacando a través de esta solución con lo que se les estaba pidiendo a través de ese convenio a las universidades. Con lo cual lo único que nosotros vamos a hacer es implementar lo que se acuerde en esos casos, nada más, la solución técnica, y por eso, de hecho, digo, lo único que mira hoy es la condición de regularidad del alumno, y entiendo que este comando que se corre periódicamente tiene que ver con ver si el alumno egresó y con algunas otras cuestiones muy específicas que determinarían que debería dejar de recibir el beneficio. De ahí para adelante todo el resto de las reglas, supongo que a la medida que vayan avanzando la implementación con el resto de las universidades, irán resolviendo dudas, y también tenemos la misma sensación que Claudio, de que algunas cosas las van a ir resolviendo a la medida que se vayan presentando, porque también digo, esto de las unidades académicas fue apareciendo, fueron a nosotros mismos cuando empezamos a hacer la adaptación, que ya no era solo para La Plata, sino que era para todo el mundo, y había que empezar a generalizar la mirada sobre esa solución, empezaron a surgir dudas y hubo que empezar a hacer algunos ajustes, que de hecho les avisamos a la gente de La Plata: miren que hicimos estos 2 o 3 cambios sobre lo que vamos a distribuir. Así que bueno, imagino que a medida que esto vaya avanzando irá viendo más información. De la provincia. No, en principio entendemos que es de la provincia, ¿no? Sí. Así que está bien. Tenemos en Misiones el boleto estudiantil también gratis. En ese caso, la universidad tendría que hablar con la subsecretaría como para poder implementar esto. No sabes. Claro, eso de la provincia, bueno, no sé, no creo que justo. A ver, todo esto que estamos hablando siempre es en la órbita de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos del Ministerio de Infraestructura, también siempre es de la provincia de Buenos Aires. No tenemos idea si esto se va a ampliar o si se va a aplicar al resto del país. En principio... Sí, no, pero está bien, pero no sé, pero no lo tienen implementado por SUBE, ¿o sí? ¿Sí? Entonces no tengo idea, la verdad no tengo idea de por dónde deberían ir. No, pues no. ¿Alguna otra duda? Ya. Hola, buen día. Marcelo de 3 de febrero. Nosotros ayer hicimos las pruebas de boleto estudiantil y con la gente del centro de estudiantes. Y surgieron un cúmulo de preguntas. La limitación de los 2000 metros está indicada en la pantalla, les pegó fuerte. Otra de las preguntas era técnica, más bien si queda algo en guaraní almacenado, digamos, registrado, porque eso es importante por el modo de implementación que tenemos de guaraní 3. Lo tenemos en un guaraní dummy, digamos, por así decirlo. Entonces tenemos dos guaraní distintos, uno de boleto estudiantil y otro el guaraní 3 normal, digamos. Así que tenemos una complicación enorme con eso. Si queda algo almacenado, estamos en el horno. Sí, justamente, bueno, yo no entré en detalle técnico, detalle técnico, pero sí que en la solución que nosotros enviamos mandamos unos diferenciales que crean a tablas
tanto los que donde llevan el estado de las solicitudes. Si ni bien el alumno acepta enviar datos a la subsecretaría, automáticamente se registra esa solicitud, ¿sí? Cuando el servicio vuelve diciendo aceptado, cambia el estado, ¿sí? de ese registro, y es lo que después el alumno ve en los estados abajo en el formulario, ¿sí? Sí hay registros. Eso incluso es otra cosa que no les comenté, que si bien todo esto salió como una personalización, lo que tiene que ver con el modelo, van a ver que en la versión 3.13 sale dentro del core, ¿sí? Todo lo que tiene que ver las tablas que tiene que ver con las operaciones de SUBE, de boleto estudiantil, está en el modelo ya, ¿sí? Claro, una de las cosas que los chicos preguntaban es dónde queda el seguimiento, porque nosotros no pudimos ver ese seguimiento del trámite. ¿Dónde queda registrado mi seguimiento? Hay una tabla que se llama MB solicitudes, bueno, no sé y hay otra que es como la otra tabla, no recuerdo, son dos tablas en las que intentos, ¿sí? Hay otra MB intentos, sí, que es la que va también viendo el estado en el que está el trámite. Y después el último agregado, que el 6 de mayo hay una marcha sobre boleto estudiantil, entonces están apurando la implementación en general, así que es como que estamos corriendo atrás de que esto se pueda implementar. Es más, lo quieren largar la semana que viene. Eso es otra historia. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Qué tal? Sebastián de la Universidad de Lanús. Me surgieron dudas a partir de que comentaban que solamente podían adquirir el boleto estudiantil gente que vive en provincia y cursa en provincia. Nosotros tenemos muchos alumnos que viven en capital y cursan en provincia. En ese caso, ¿no se podría también poner un control, además de académico, que sea también de que pertenezca a la localidad del domicilio, pertenezca a provincia y no capital? O sea, poner un filtro más dentro de lo que es el control, que sea por provincia, donde la persona, el domicilio. No sé si corresponde que sea en guaraní o si que lo haga transporte. Sí, eso no lo está controlando Guaraní, ¿sí? No, por eso, por ahora no lo controla, pero tal vez sería un buen filtro. No, pero me parece... Pero llega la persona, si tuviese un cartel inicial ya diciéndole que por el domicilio no podría adquirir o sea, no podría hacer la solicitud, se ahorraría un paso de tener que ir hasta transporte para que el rechazo le llegue después. Tenés domicilio dentro de Capital, como la SUBE está registrada, el servidor del IGAI de SUBE te lo voltea. Pero por eso yo llegaría a la instancia de ir hasta el servidor de SUBE. Claro, a ver, se supone que el alumno va a leer los requisitos para, si no es regular, por ejemplo, no puede. Si no vive si no tiene domicilio en provincia, no puede. Si nosotros o sea, si no cumple la regularidad, ya de una no le aparece el formulario. Claro. Si no cumple regularidad, no sé, en otras instituciones, al menos en la nuestra, no va a poder acceder ni siquiera al botón de trámite. Por eso es lo que hacemos nosotros. Que si no cumple con la regularidad, ni bien quiere acceder a la operación, le tira que usted no cumple con la regularidad. Si no cumple con la regularidad, en el caso nuestro, no accede ni siquiera a la herramienta. Al botón. Sí, lo que pasa es que, a ver, conceptualmente, como está pensada la solución, nosotros nos quedamos solo con los controles que son estrictamente académicos, ¿sí? Si bien yo entiendo el planteo de Sebastián de evitarle al alumno tener que ir
iniciar el trámite de alguna manera y que te patee la página de SUBE, el primer acuerdo fue que nosotros solo íbamos a manejar las cuestiones que tenían que ver con lo estrictamente académico y que el resto las iba a manejar la parte de transporte. Es Sí, por pero es eso una- que en realidad no se incorporó ese control para evitar que si el alumno en guaraní tiene declarado, lo que pasa también sería todo un lío, si tenés declarado un domicilio en guaraní y otro en SUBE, por ahí ya entras en un conflicto. Pero la verdad es que no lo planteamos básicamente por esto, porque lo que se habló fue que solo las condiciones académicas iban a estar evaluadas en guaraní. Pero también, perdón, se solucionan con personalizaciones eso, ¿no? Sí, sí, obviamente. De hecho, toda la solución está implementada hoy como una personalización. Déjame agregar algo más. O sea, esto todo comenzó, la idea inicial, sí, según nos comentaron la gente de infraestructura, la idea inicial es que solamente las universidades pongan disponibles los servicios que dicen si cumple el alumno las condiciones o no, y en principio iba a ser un formulario que iba a estar en la página de la provincia. Sí, o sea, el alumno iba a tener que acceder directamente, no iba a tener que tener una operación, el 3W, sino que iba a acceder directamente a una página de la provincia de Buenos Aires para acceder al beneficio. Entrando sus datos, sí, el sistema iba a conectarse contra el guaraní, a buscar a verificar si esa persona es alumno regular de esa institución y si cumple, o regular no, si cumple las condiciones académicas. En principio, si es activo regular. Una vez que tiene esa respuesta, lo deja seguir con el trámite, ¿sí? En principio va a ser de esa forma, la solución más fácil y más rápida fue esta de hacer una operación en el 3W. Por ahora no tenemos más novedades de cómo va a seguir, supuestamente sigue por este camino. Era para agregar que también eso también tiene que ver con ese control, ni siquiera iba a llegar a guaraní tampoco, ¿sí? Directamente iba en principio a empezar en la página de SUBE, digamos. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, muchas gracias. Entonces. Les agradecemos a Claudio y a Laura. A Claudio y a Laura. Y ahora, antes de que nos congelemos, vamos a hacer un break. Sí, está un poco frío. Algo que no dijimos al principio es agradecerle a la gente del Instituto Universitario de la Policía Federal que nos cedió gentilmente sus instalaciones, no solo para hacer hoy el comité, sino ayer las capacitaciones, tanto técnicas como funcionales. Así que les queríamos agradecer. Y ahora hacemos un break. Lo que sí, el break no va a ser acá. Vamos a tener que bajar y en la puerta que sale para atrás vamos a la izquierda. Si quieren, ahora nosotros vamos y les servimos de guía para ir hasta donde está el café y la comida.